Échenme la culpa a mí. Nada, muy gente, muy buenas noches. Vamos a estar hablando hoy de una guía más o menos rápida. Sí, va a ser un poquito más larga de lo usual, más o menos hora y media, de qué me hace competitivo para la escuela de medicina. Para aquellos que no me han conocido, mi nombre es Onyx Santiago, yo soy un Prime Advisor, ¿verdad? Un consejero para los estudiantes que quieren estudiar medicina. Igualmente, ¿verdad? Soy el fundador y presidente de Puerto Romé, una compañía dedicada, ¿verdad?, a guiar a la futura generación de médicos y profesionales de salud en Puerto Rico. Para aquellos que no han podido la oportunidad de conocerme y más o menos conozcan un poco sobre mi trasfondo, pues mira, yo estudié un bachillerato en ciencias biomédicas en la UPR en Ponce. Yo tuve, ¿verdad? Yo fui de uno de esos muchos estudiantes que pues en mi tiempo no había un Puerto Rico, no había mucha buena orientación, pues en general en Puerto Rico como tal. Así que yo fui de esos estudiantes que tuve que tomar el más de una vez. Tuve que solicitar a la escuela de medicina más de una vez. Sí, ¿verdad? Eventualmente logré ser estudiante de medicina aquí en Puerto Rico. Fui aceptado en todas las privadas. Me fui para Cagua, esa fue la que estuve. Estuve allí hasta el 2021, lo que fue mi segundo año. Así que hoy en día no soy médico, me dedico nuevamente a ser el líder del equipo de Puerto Romeo. Nosotros, ¿verdad? Muy afortunados de guiarlos a ustedes a la audiencia, ¿verdad? Y a muchas organizaciones, como también, ¿verdad? A nuestros clientes, que de hecho más de 100 clientes hoy en día han sido aceptados a través de todas las cuatro escuelas de medicina, más de 100 clientes aceptados, más o menos 170 aceptaciones, 41 en ciencias médicas, 33 aceptaciones en UCC, 42 aceptaciones en Motista y 54 aceptaciones, ¿verdad? En Ponce Health University desde que comenzamos a trabajar full time, ¿verdad? Y empezamos a mantener récord, ¿verdad? En el 2022 hasta el 2025. Algo importante aquí, ¿verdad? Si se fijan, nos estamos enfocando en Puerto Rico, no estamos incluyendo los números de estudiantes aceptados, por ejemplo, en internacionales, como tampoco se están incluyendo los números, esto exclusivamente de medicina, pero sí tenemos clientes aceptados en dental. De hecho, vamos a traer una fotito hoy de un estudiante de nosotros de dental, veterinaria, farmacia, también, ¿verdad? Trabajamos con esos estudiantes. ¿Está bien? Nada, ya saqué los plugins del medio. Vamos entonces a hablar, ¿verdad?, de qué me hace competitivo para la escuela de medicina. Ah, Primero que todo, ¿verdad? Nuevamente, algo que muy bueno ustedes hacen y me alegro que lo hacen, ¿verdad? Hablar con personas, hablar con estudiantes que tienen experiencia, ¿verdad?, en este mundo, de qué fue lo que los ayudó a ellos. Ah, Eso está muy bueno y definitivamente quiero que lo hagan, hablan con otros estudiantes, pero entonces es bien importante, ¿verdad? Que siempre existe la posibilidad de que esa persona con la que tú estás hablando puede ser la excepción a la regla o puede ser, ¿verdad? Lo que no puede ser tan representativo de la gran mayoría de los estudiantes. Quiero que entiendan mi posición, ¿verdad? A mí me toca, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Muy afortunados, tenemos sobre 70 personas asistiendo a esta conferencia, así que yo tengo que dar consejos, vamos a ponerlo a masa. Entonces, si yo tengo que dar consejos a la masa, básicamente, pues lo voy a estar haciendo, ¿verdad? Con data. Así que siempre hablamos de números, ¿verdad? Cuando se trata de trabajar, en dar consejos. Así que igualmente vamos a hacer eso en la noche de hoy. ¿De dónde sale la data? Pues mira, la organización más grande que, ¿verdad? Que son los dueños del ENCA, que son los dueños del proceso de solicitud, no completamente, sino como que la gran mayoría de las escuelas de medicinas en Puerto Rico y los Estados Unidos, ¿verdad? En su mayoría pasan por el proceso, ¿verdad? ¿Verdad? Que es conocido como, o básicamente están unidos a lo que es la Asociación Americana de Colegios Médicos, o por sus siglas en inglés, el WMC. Y de hecho, año tras año, ¿verdad? En esencia, por ejemplo, el año pasado, ¿verdad? Como esto incluye a los Estados Unidos y también, de hecho, Canadá, aproximadamente, creo que fueron como casi 60.000 personas que estuvieron solicitando a las escuelas de medicina. Esta gente básicamente tiene como que la base de datos más gigante que hay entre Puerto Rico y los Estados Unidos y Canadá, así que nosotros utilizamos su data para entonces, ¿verdad?, representar números. Claro está, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, también contactamos a las escuelas de medicina, como también vemos a nuestros clientes que han sido aceptados y, ¿verdad?, y estudiamos esa data, ¿verdad?, igualmente. Pero nada, gracias a esta gente, pues mira, ellos hicieron un estudio más o menos en el 2023, hace 2 añitos. Ellos lo hacen cada 2 o 3 años, se repite este estudio, o probablemente el año que viene ya será un estudio nuevo, donde en esencia van a las mismas escuelas de medicina y le dicen, hey, cuando tú vas a evaluar a este estudiante que quiere entrar a la escuela de medicina y tú lo vas a entrevistar y tú lo vas a terminar aceptando, ¿cuáles son los factores que tú tomas en consideración al momento, ¿verdad?, de evaluar al estudiante? Y dime cuáles son esos factores y categorízalos entre ¿verdad?, altamente importante, importancia moderada, o como que más o menos, y baja, ¿verdad?, importancia. Así que de eso vamos a estar hablando hoy.
Algo rapidito que quiero mencionar, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Les puse de dónde, ¿verdad? De dónde salen las referencias. Ustedes, ¿verdad? Aún mismo pueden buscarla. Es una página como de 120 y pico páginas. So vayan directamente a la tabla uno, que ahí es donde estamos hablando. Importante, yo estoy incluyendo aquí data que es más que está en las manos de ustedes, vamos a ponerlo de esa manera, porque por ejemplo hay data que, ¿verdad? Hay escuelas de medicina que consideran si alguien es veterano o no es veterano, si es ciudadano de los Estados Unidos o no es ciudadano de los Estados Unidos, cosas demográficas. Eso honestamente yo no lo voy a incluir porque honestamente no es algo que se modifica mucho, pero esto sí vamos a trabajarlo. Vamos entonces, primero que todo, vamos a hablar de lo que son las métricas académicas. ¿Por qué nos vamos a enfocar en las métricas académicas y ahora mismo no estamos hablando de las extracurriculares? Bien importante porque en esencia, la razón por qué vamos a enfocarnos en las métricas académicas de manera aparte, que es lo mismo que hacen las escuelas de medicina, es que en esencia han encontrado que la combinación de estos dos números establece muy bien, ¿verdad? Que estudiantes van a aguantar un doctorado en medicina y van a estar pasando los exámenes de licencia, ¿está bien? So, es importante que cuando hablemos de métricas académicas y luego más adelante hablemos de las extracurriculares, no se pueden compensar una con la otra. Una es para establecer, ¿verdad? Si vas a aguantar el doctorado, en esencia, y si puedes pasar los exámenes de licencia, mientras que las extracurriculares hablan más, ¿verdad? De tu habilidad de, por ejemplo, ser empático, desarrollar destrezas interpersonales como liderazgo, comunicación. Son cosas que simplemente se tienen que mantener, ¿verdad? Separadas. Bien importante eso. Ok, vamos a hablar sobre las altamente importantes. Este, ¿Verdad? Vamos a hablar de las altamente importantes. Para sorpresa, yo creo que de absolutamente nadie, ¿eh? El promedio es importante. Yo creo que no necesitan una conferencia para saber que el promedio era importante. Sin embargo, y importante en todo esto, que valga la redundancia, um, es que el promedio, ¿verdad? Se divide en tres, ¿verdad? En tres aspectos que tal vez lo que muchos estudiantes pues tal vez no conocen. Está lo que es el cumulativo en, ¿verdad? En ciencias a nivel de bachillerato o en otras palabras, las clases que tú tomaste a nivel de bachillerato, no importa en qué institución, ¿verdad? A un nivel subgraduado, son no a nivel de maestría, no a nivel de doctorado. De hecho, muchas personas piensan que, por ejemplo, si no me gradúo con un buen promedio, me voy a hacer una maestría y eso va a mejorar mi promedio. Sin embargo, las mismas escuelas de medicina les dicen que las maestrías y los doctorados no se toman en consideración. Por ejemplo, hay escuelas de medicina o universidades como tal que reconocen que hay muchos estudiantes que tal vez tienen que mejorar sus promedios y te venden estas maestrías fantásticas. Esas maestrías no se toman, ¿verdad? En consideración, no tienen peso, así que no es los cursos que tomaste a nivel de bachillerato. Está, ¿verdad? Lo que es cumulativo a nivel de bachillerato, estos son todos los cursos, ¿verdad? Este es el promedio general. Y también está la tendencia durante el bachillerato. ¿Qué es la tendencia? Pues mira, simplemente cómo se comportó, ¿verdad? Tu promedio a través del tiempo. Así que si, por ejemplo, es bien común que muchos estudiantes ¿verdad? De premedicina o estudiantes en general, ese primer año, pues, no les vaya bien, qué sé yo, por pandemia o simplemente porque son jóvenes y tú vienes de una, ¿verdad? De la escuela superior, no estás acostumbrado a estudiar como se estudia en la universidad, tal vez esos primeros semestres no sale súper bien, pero entonces, ¿verdad? Si tú vas mejorando tu promedio, empiezas a sacar muchas A, entonces nuevamente, ¿verdad? Ese promedio va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Eso le dice, ¿verdad? A la escuela de medicina que ustedes tienen la capacidad de adaptarse más que otra cosa. Esa parte es bien importante. Sin embargo, si ese promedio, ¿verdad? Empieza alto o empieza más o menos y después va bajando, o sube y baja, sube y baja, sube y baja, y es, ¿verdad? Ahí está bien inestable. Por eso dice la escuela de medicina que este estudiante posiblemente no tiene la capacidad de adaptarse o algo está ocurriendo que en ese momento en particular no se puede adaptar. Y eso provoca dudas como que, ok, pues ¿qué pasa si ese muchacho me entra a la escuela de medicina? ¿Va a aguantar el empuje de la escuela de medicina? Porque, pues, ¿verdad? Medicina es uno de los doctorados más difíciles que hay y tienen que aguantar, ¿verdad? El empuje. Algo que quiero mencionar, que lo vamos a aclarar más ya mismito, la parte cumulativa es algo que quiero darle énfasis. La parte cumulativa, vamos a ver más adelante que el promedio que tal vez calcula la universidad y cómo lo calcula la escuela de medicina no es el mismo, ¿está bien? Vamos a mantener eso pendiente, ¿verdad? Básicamente vamos a hablar de la diferencia entre los dos, pero cuando decimos cumulativo, esto se refiere a cómo la escuela de medicina calcula promedio, no cómo la universidad calcula el promedio. Vamos a hablar más adelante sobre eso. Obviamente, ¿verdad? Lo otro entonces, ¿verdad? Bien importante es el ENCA, ¿verdad? El ENCA, pues el puntaje total va a ser importante y también la tendencia de los puntajes obtenidos. Aquí muchas, ¿verdad? Muchos estudiantes piensan que las escuelas de medicina van a coger todos tus ENCA y los van a promediar y de ese promedio te sacan un ENCA. No, ¿verdad? Eso no es lo que está pasando, sino es lo que ve la tendencia. Alguien que, por ejemplo, saca un 4
un 482 la primera vez que lo toma y después saca un 508. Claramente aprendió de la metida de patas que hizo al principio, pues entonces, ¿verdad? Como que, ok, pues ya aprendió, eso es lo que estamos buscando patrones. Pero alguien que, por ejemplo, me saca un 482, un 483, un 490, parece que todavía no está aprendiendo su lección y ahí es donde entonces se empieza posiblemente a juzgar negativamente, ¿verdad? A este estudiante. Cosas de importancia moderada, los como les digo en clases de no de ciencias o clases de psicología, sociología, que los estudiantes cogen para mejorar el promedio en general, y puntajes individuales en el ENCA, ¿verdad? Y esto va a depender nuevamente de la escuela de medicina, algunas escuelas de medicina lo pueden poner acá, pero en Puerto Rico definitivamente hubo un tiempo donde, por ejemplo, el recinto de ciencias médicas le estaba dando mucho peso o peso adicional a lo que era CARS versus a las otras secciones. Eso ya cambió y ahora le están dando el mismo peso a cada sección. Así que nuevamente va a depender de las escuelas de medicina. Simplemente para mencionarlo nuevamente, al énfasis. A las escuelas de medicina le importan las maestrías o los doctorados, realmente no, porque, ¿verdad? Vienen estudiantes, ¿verdad? Las personas que solicitan a la escuela de medicina, ¿verdad? Vienen de todas las fases de la vida. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando con personas que son abogados, que están en ¿verdad? En sus 40 años y ahora quieren entrar a la escuela de medicina. Pues yo le voy a decir a esa persona que tiene que ir a coger una maestría o un doctorado para ser competitivo con aquel que coge una maestría o un doctorado. No, obviamente no. So, como el requisito para todas las escuelas de medicina aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, es un bachillerato, pues entonces el peso se le da, ¿verdad?, a los bachilleratos. Por eso es la razón, ¿verdad?, de que no se le da peso a la maestría y los doctorados. La concentración de bachillerato es importante, en realidad no, no es importante. Lo importante es que tú estés cogiendo mínimo los cursos prerequisitos para la escuela de medicina, siendo aquellos, por ejemplo, como la biología general, la química general, las químicas orgánicas, las físicas. Mucha gente piensa que en Puerto Rico las precálculos y los cálculos son requisitos, no lo son. En Estados Unidos sí, definitivamente pueden serlo, dependiendo de la escuela de medicina, pero por lo menos en Puerto Rico no lo son. Algunas escuelas te piden más créditos de español, inglés, pero usualmente, ¿verdad? Después que tú cojas los requisitos, honestamente estás bien. Otro, ¿verdad? Mito bien común es que la universidad en la que se estudia definitivamente es importante. La realidad es que no, la universidad que tú estudias no va a ser un factor importante al momento de salir a la escuela de medicina. Esto, ¿verdad? Yo lo escucho mucho, por ejemplo, de personas que tal vez me están estudiando en universidades privadas, como que, aquí solamente la UPR son los que están entrando. Negativo, eso es falso. Definitivamente tenemos que ver, ¿verdad? Que las UPRs tal vez tienen más recursos para poder darle a sus propios estudiantes y eso permite que esos estudiantes sean más competitivos que tal vez o estudiantes de otras universidades que tal vez no tengan mismos recursos. Pero de hecho, quiero que miren los números. Cuando miramos los números, las dos escuelas de donde más salen estudiantes de medicina son de la UPR Río Piedra y de la UPR Mayagüez. Pero vamos a mirar los grandes y gigantes que son esas escuelas y los grandes recursos que le pueden ofrecer a esos estudiantes. Pero nuevamente, no porque son UPR significa que eso es lo que, ¿verdad? Simplemente eso es lo que quieren. Porque, por ejemplo, yo que estudié en la UPR Ponce, prácticamente no saben ni en las estadísticas de los estudiantes que están entrando a las escuelas de medicina en Puerto Rico. De hecho, ¿verdad? Yo que estudié en la UPR Ponce, estudiantes, ¿verdad? Hay más estudiantes dentro de las escuelas de medicina, por ejemplo, de la Católica y que de la Inter, que de la misma UPR en Ponce, o por ejemplo, que la UPR Macao, o que UPR Recibo. So, nuevamente, el nombre de una institución no va a ser tu solicitud, so, esto no es importante, nuevamente, mi consideración es que nuevamente, ¿verdad? No se preocupen por eso, sino como que el promedio. Ahora, vamos a seguir moviéndonos, vamos entonces a hablar de por qué, ¿verdad? El promedio es tan importante. Y, ¿verdad? No tan solamente de por qué el promedio es importante, vamos a hablar de la diferencia entre cómo una universidad calcula el promedio y cómo la escuela de medicina calcula el promedio. Así que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia. La universidad en general, para calcular el promedio, solo toma en consideración las clases que tú tomaste, ¿verdad? En su universidad. E igualmente, si tú repetiste una clase, vamos a decir, por ejemplo, yo repetí química general, saqué C la primera vez y luego saco B. Típicamente la universidad, para calcular mi promedio, solamente va a utilizar, vamos a decir que saqué B después, va a utilizar la nota más alta y no va a utilizar, por ejemplo, la primera nota que estuve utilizando. Sin embargo, la escuela de medicina no va a hacer eso, va a tomar en consideración primero los cursos que tú tomaste de toda universidad. So, por ejemplo, si yo estudié la UPR en Ponce y después me transferí a qué sé yo, me mudé a la área metro y ahora me voy para Intermetro a coger clases, pues la escuela, ¿verdad? La UPR Ponce solamente toma en consideración sus cursos para calcular su promedio y la Intermetro toma en consideración sus cursos para tomar el promedio, pero la escuela de medicina va a tomar en consideración ambas. Y de hecho, ¿verdad? Nuevamente, vamos a decir que, por ejemplo, cogí química general nuevamente en la UPR Ponce y después por X y Y razón, la Intermetro me pide que coja la química general de nuevo.
Igualmente, ¿verdad? ¿Verdad? Como no me aceptó el crédito, pues nuevamente la universidad solamente me considera para el promedio es la Intermetro, me considera la A, tal vez que saqué ¿verdad? En química general, pero la Escuela de Medicina me va a considerar la química general de la UPR en Ponce, como también me va a considerar la química general que tomé en la Intermetro. Y nuevamente, esto puede contar para cada curso que tú tomaste y, ¿verdad? Cada vez que tú repetiste el curso, eso, por ejemplo, algunas veces nosotros trabajamos lo que se llama las consejerías individualizadas y eso lo que significa básicamente es que yo cojo la transcripción de créditos de un estudiante en particular y veo todas las clases que tomó y todas las veces que repitió. Y algunas veces he tenido estudiantes que, por ejemplo, me han repetido orgánica uno 3 veces, 4 veces. Y las primeras 2 veces sacaron F, vamos a decir, la tercera sacaron una C y la cuarta vez sacaron una A. La universidad en lo que ellos estudiaron solamente le va a calcular la A para el promedio y las otras tres le dice no utilizadas para el cálculo. Sin embargo, la escuela de medicina va a contar las dos F, la va a contar la C y va a contar la A como si fuesen cursos completamente aparte. Así que bien importante, ¿verdad? Considerar la diferencia. Entonces también estamos hablando de promedio de ciencia, o algo bien común que los estudiantes me confunden, ¿verdad? ¿Verdad? Yo les digo, ¿cuál es tu promedio de ciencia? Me dicen, ese es el porcentaje, ese es el promedio de concentración. No necesariamente, porque no vamos a decir que tú, por ejemplo, estás estudiando un bachillerato en psicología, pues tu promedio de concentración va a estar enfocado en los cursos de psicología que no se consideran para el promedio de ciencia. Sin embargo, vamos a decir que, por ejemplo, yo estudio biología, pues probablemente mis cursos de concentración van a estar más alineados, ¿verdad?, con la ciencia. Así que, nuevamente, el promedio de la escuela de medicina, cuando se trata de ciencias per se, va a utilizar los cursos de biología, química, física y matemáticas para tomarlo en consideración. Nuevamente, volvemos a lo mismo, que si yo llegué a repetir algún química general o química orgánica y saqué más de una nota, la universidad solamente me considera la nota más alta, mientras que la escuela de medicina me considera todo. Así que lo que vamos a hacer, primero que todo, quiero que vean una idea más o menos de, esto es directamente del AAMC, la misma gente que son dueños del NCAL, que son dueños de la solicitud del proceso de medicina. Estos son los cursos que ellos te ponen para que tengas una idea de cuáles son los cursos que se van a tomar en consideración para calificarlos como cursos de ciencia al momento de calcular tu promedio. Por ejemplo, los de biología, pues caen, por ejemplo, anatomía, biotecnología, biología celular, entomología, genética, zoología. Estos son los cursos que más o menos casi siempre se consideran. Y nuevamente algunos cursos de química, algunos cursos de física y algunos cursos, por ejemplo, de matemática también se toman en consideración, ¿verdad? Para lo que sería el promedio de ciencia. Ahora lo que quiero es que primero vamos a ver, ¿verdad? Para que entiendan cómo se calcula el promedio, quiero que tengan más o menos una idea, ¿verdad? Primero vamos a ver la fórmula general, ¿verdad? De cómo se calcula un promedio. Soy el promedio, y esto puede ser para promedio de ciencia como promedio, ¿verdad? En general, simplemente pues para el de ciencia, yo solamente tomo en consideración estos cursos. That's it. Cuando se trata del general, es todo curso universitario o a nivel de bachillerato que tú has tomado, inclusive, ¿verdad? Repetido o en múltiples universidades. También, ¿verdad? Alguien dijo por ahí que estaba repitiendo algunos cursos para mejorar el promedio. También, aunque tú te gradúes, pero si regresas a la universidad y empiezas a tomar cursos de bachillerato, también eso la escuela de medicina los va a tomar en consideración para su promedio. ¿Está bien? Esta es la, ¿verdad? Esta es la fórmula general, ¿verdad? Es grade points o los puntos de grado dividido entre lo que es los créditos totales. Grade points es la sumatoria, ¿verdad? Esto es lo que significa, ¿verdad? La suma de la nota que tú sacaste por el número de créditos y obviamente es la sumatoria. Eso si cogiste 130 créditos, pues sería, ¿verdad? Hacer esto no 130 veces, sino cogiste 60 clases, pues tienes que hacer esto 60 veces aproximadamente, ¿verdad? Esta es la parte de arriba que tienes que hacer 60 veces, dividido entre los créditos totales. El punto de la nota pues va a depender nuevamente, ¿verdad? Esta es la estándar donde, ¿verdad? El valor va a depender de la nota. So, por ejemplo, una A me vale 4 puntos, una B me vale 3, una C me vale 2, una D me vale 1 y una F me vale 0. Importante para la escuela de medicina, si tu universidad ofrece la nota que es A+, la escuela de medicina va a tomar en consideración hasta la A, no va a tomar en consideración lo que es el A+. La razón por qué hacen eso es porque, por ejemplo, vamos a decir que soy yo, UPR Mayagüez o la UPR en Ponce, donde yo estudié, no hay plus ni menos, simplemente es A, B, C y D. Así que si, por ejemplo, yo te doy A plus a ti, pero entonces esta gente no tiene A plus, pues entonces, como, ¿verdad? Es una ventaja injusta para, ¿verdad? Para ese estudiante que tiene el A plus. Así que se queda hasta A. Pero, por ejemplo, los menos, los más, el más creo que vale, por ejemplo, si es B más vale 3.7, si es B menos vale 3.2, ¿verdad? Eso es la diferencia, ¿está bien? Para los ejemplos que voy a dar, simplemente vamos a utilizar lo estándar de 4 puntos a 0 puntos.
So, ¿verdad? Vamos a poner este caso hipotético. Este estudiante que solamente ha cogido 4 cursos, no ha cogido absolutamente nada. ¿Por qué quiero darle énfasis a eso? Porque cuando demuestre el cambio de promedio de cómo tal vez la universidad lo calcula a cómo la universidad lo calculan, van a ver que el cambio es bien drástico. Eso se da porque son pocos créditos. Cuando tú tienes 2, 3, 4 años de crédito, los cambios usualmente no son tan drásticos, ¿está bien? Pero igualmente, por eso mismo, ¿verdad? También algunas veces es tan difícil subir los dichosos promedios después de un cierto punto. So, vamos a coger la fórmula nuevamente, los grade points en total, dividido entre, ¿verdad? Los créditos totales. Así que vamos a coger aquí y vamos a reemplazar básicamente, ¿verdad? Las notas. So, por ejemplo, saqué mi química general 1, saqué C, química general 2, saqué B, química orgánica 1, saqué C, química orgánica 2, saqué A. Pues entonces básicamente lo que voy a hacer es, ¿verdad? Establecer los grade points o los puntos de nota. Y aquí voy a reemplazar esa fórmula, ¿verdad? Con la sumatoria. So, por ejemplo, aquí tengo química general 1 por los créditos de química general 1 más química general 2 por los créditos de química general 2 más química orgánica 1 por los créditos de química orgánica 1 más los créditos de química orgánica 2 por los créditos de, ¿verdad? La nota de orgánica 2 por los créditos de orgánica 2. Para simplificarme la vida, escogí cursos que todos tienen 4 créditos. No me voy a complicar la vida con hacer 3, 2, 1. No, voy a hacerlo todo con 4 para que entiendan el ejemplo. Y entonces aquí, ¿verdad? Nuevamente los créditos. So, ¿verdad? En la química general 1 saqué C, ¿verdad? C es igual a 2. So, sustituyo 2 puntos, ¿verdad? Por 4 porque son 4 créditos. En la química general 2 saqué B, eso son 3 puntos multiplicado por los 4 créditos. En la orgánica 1 saqué C, eso son 2 puntos. Y en la orgánica 2 saqué A, eso son 4 puntos. Yo hago esta matemática, ¿verdad? Divido entre 16 créditos, pues 44 puntos dividido entre 16 créditos. En este momento, ¿verdad? El promedio sería 2,75. ¿Está bien? Eso ese es el promedio base. No he repetido cursos. Ahora, ¿qué pasa si yo repito, por ejemplo, 2 cursos? ¿Cómo la universidad me va a calcular el promedio, verdad? Versus cómo la escuela de medicina me va a calcular el promedio. So, en este caso, repetí química general 1 y saqué B. Y entonces repetí orgánica 1 y saqué A. La universidad lo que va a hacer es no toma en consideración la primer curso, o no toma en consideración la C que saqué en química general y tampoco va a tomar en consideración la orgánica, ¿verdad? Que saqué en, ¿verdad? La primera vez, sino que solamente toma en consideración la segunda. So, reemplazando la fórmula, ¿verdad? Reemplazando los valores. La química general 1 saqué B esta vez en vez de sacar C. So, en vez de ser un 2 aquí, ahora es un 3. Y en vez de en orgánica sacar C, que eran 2 puntos, saqué A. So, ahora son 4 puntos. Así que si vienen a ver, los créditos se quedan iguales, pero los puntos subieron. Así que 56 entre 16 créditos es igual, ¿verdad? A 350. Y según esta universidad, que solamente he tomado 16 créditos, este sería mi nuevo promedio. Pero ¿qué va a hacer la escuela de medicina si yo repito esos cursos? Ellos te van a decir, ah, qué bueno que lo repetiste, pero no te voy a cancelar la primera nota, sino que te la voy a incluir. Así que en este caso van a fijarse que la fórmula está un poquito más larga y que de hecho los números de crédito subieron. Así que está la química general 1 y está la química general 1 repetida y acá está la 1 regular y está la repetida y se incluyen en la fórmula. So, por ejemplo, aquí está el 2 de la primera C que yo saqué, aquí está el 3 de la, ¿verdad? El 3 de la repetida de la B que yo saqué, está el 2, ¿verdad? De la C original que saqué en la orgánica 1 y está la A que saqué, ¿verdad? De los 4 puntos de la orgánica que repetí. Entonces, esto me sube 72 puntos dividido entre 44 créditos, según la Escuela de Medicina, ¿verdad? Porque repetí estos cursos y las nuevas notas. Este es mi nuevo promedio. Esta es la manera en que realmente se calcula el promedio cuando yo voy a estar solicitando a lo que sería la Escuela de Medicina. Lamentablemente, muchos, ¿verdad? Estudiantes se encuentran con esta sorpresa ya cuando someten la solicitud a la Escuela de Medicina y, por ejemplo, tu universidad te dice que tú tienes un, qué sé yo, un 350. Pero de momento tú solicitas a la Escuela de Medicina, tuviste que repetir algunos cursos y de momento ANCAS o la evaluación tomó en consideración los cursos repetidos y de momento tú ves que en tu solicitud de ANCAS, después de ser evaluada, te dice que tienes un 373 y tú, adiós, pero ¿por qué me bajó el promedio? Esta es la razón por qué ese promedio estuvo bajando. Así que bien importante cuando nosotros vamos a considerar si somos competitivos o no, tenemos que calcular, ¿verdad? El promedio real, ¿verdad? Tenemos que calcular el promedio como las escuelas de medicinas lo estarían calculando. Probablemente estuve ya causando un poquito de estrés en algunos de ustedes. Nuevamente, yo prefiero que ustedes tengan la información ahora para que puedan tomar decisiones, para entonces, ¿verdad? Y dirigirse en el camino correcto hacia la escuela de medicina. Entonces, ya que sabemos, ¿verdad? Cómo se calcula el promedio, tanto general como el de ciencias, ahora lo que vamos a estar haciendo es cuáles son los números que están entrando aquí en Puerto Rico. Y entonces, a base de eso, hacia dónde yo me muevo, hacia dónde yo me dirijo, ¿verdad?
Pues, nuevamente vamos a mirar, ¿verdad? La data del WNC, ¿verdad? Según el 24-20-25, que fue el año pasado. Están los que solicitan a las escuelas de medicina. A mí no me interesan los que solicitan. Yo creo que muchos de ustedes quieren entrar a la escuela de medicina. Vamos a hacer eso. Vamos a mirar la gente que está matriculada en la escuela de medicina. Cuando miramos, ¿verdad? El promedio cumulativo, ¿verdad? Y este sería el general, que esto incluye las españoles, los ingleses, la ciencia, incluye todo curso a nivel subgraduado, ¿está bien? Nada de maestría, nada de doctorado, sino subgraduado, ¿verdad? O bachillerato. Los estudiantes, la media de los estudiantes que están entrando a las escuelas de medicina está en un promedio general de 3,64. Ahora, rapidito me dicen, o me podrán preguntar, pero si yo no tengo 3,64, ¿yo no entro? No, definitivamente, esa no es la contestación, ¿verdad? Esa es la media. Lo que significa que hay un rango, ¿verdad? Hay una primera desviación estándar, que significa que la gran mayoría de la gente está dentro de un rango en particular. Y esa desviación estándar es 0,27, eso cuando, ¿verdad? Sacamos entonces esa desviación estándar de 0,27, ¿verdad? De 0,27, eso 364 menos 0,27, eso me lo baja a que a 3 son 2, serían 44, vamos a decir 330 y algo alto, 37 algo más o menos aproximadamente. Son la gran mayoría de las personas que me están entrando a la escuela de medicina, me están entrando con un promedio general mínimo de 330 y algo en adelante. Claro está, bien importante, esto es según el promedio calculado como la escuela de medicina. Si por ejemplo tu universidad te dice ahora mismo que tú tienes un 335 y tú has repetido varios cursos y has salido mucho mejor, ¿verdad? En ese curso repetido, pues eso significa que probablemente tu promedio real no es 335, sino que esté tal vez un poquitín más bajito o mucho más bajito. Nuevamente, todo depende de tu escenario. Nuevamente, tú entonces, ¿verdad? Una vez tú calculas ese nuevo promedio, entonces tú tienes que hacer el ajuste necesario para entonces mínimo tratar de llegar a esos rangos. Cuando se trata de promedio de ciencias, nuevamente es para recapitular, biologías, químicas, físicas y matemáticas son los cursos que se toman en consideración. Nuevamente, todas las veces que se toman, también se van a tomar en consideración. El promedio general está ahora mismo en los 3, o ese fue el del año pasado, 3,51, con una desviación estándar de 0,36. Son la gran mayoría de las personas que están entrando. En esencia, están entrando con 3,2 en adelante hacia la escuela de medicina. Nuevamente, si yo estoy debajo de eso, ¿significa que no puedo entrar? No, definitivamente no. Pero eso significa que posiblemente estás en una desventaja comparado a todos los demás. Claro está, ¿verdad? Bien importante. Estos son unos rangos donde establecen si los estudiantes son competitivos o no, o dónde está la gran mayoría de los estudiantes. Esto debe ser nuestra referencia. Bien importante, las escuelas de medicina lamentablemente sí tienen unos filtros y vamos a ver ahorita por qué existen esos filtros. Donde usualmente hay escuelas de medicina que nuevamente bajo el promedio de la escuela de medicina o cómo se calcula en medicina, si hay estudiantes que en alguno de los dos están debajo de los 3 puntos, existe la posibilidad que una escuela de medicina automáticamente te filtre y ni siquiera te tome en consideración, simplemente porque tienen suficientes gente solicitando que no tienen, ¿verdad? Que no van a mirar para abajo. Nuevamente, eso lo vamos a discutir más adelante, ¿verdad? Como se puede ver. Entonces, también tenemos que mirar lo que es el ENCA. El ENCA sí, de nuevamente tiene un promedio, 497,9. Obviamente nadie saca decimales en el ENCA. Eso se redondea a 498. Para aquellos que están en primer año y tal vez no pudieron venir la semana pasada a la conferencia del ENCA, el ENCA empieza en 472, máximo en 528. ¿Está bien? Nuevamente, como dije la semana pasada, los promedios para las escuelas privadas están en 498, ¿verdad? Y aquí está la estadística. De hecho, algo que quiero mencionar, en Puerto Rico hay 4 escuelas de medicina, recinto de ciencias médicas, la Escuela de Medicina de Ponce, UCC o la Universidad Central del Caribe, que es Bayamón, e igualmente, ¿verdad? Lo que es San Juan Bautista. Solamente con una escuela de medicina, que es Ponce, tienen más estudiantes que lo que es recinto de ciencias médicas, y cuando añaden las otras dos privadas, pues automáticamente, ¿verdad? Estos son promedios. Esto significa, ¿verdad? Que estos números van a ser más representativos de qué? De las escuelas privadas. Por lo tanto, si hay alguien que esté interesado en la Escuela de Medicina de Ciencias Médicas, ¿dónde se encuentran estos números? Este promedio general creo que estaba en 380, 381, mientras que el de ciencia estaba como en 375. Ellos no han publicado, por lo menos no que yo haya visto, sus rangos. Estoy asumiendo que son similares a base de la experiencia que hemos tenido a través de los años. Pero entonces el ENCAS, por ejemplo, promedio de ciencias médicas está en los 505. Esto explica, ¿verdad? Porque la semana pasada, cuando estuvimos a hablar de cómo estudiar el ENCAS, nosotros estábamos recomendando, si tú quieres entradas privadas, ¿verdad? Mínimo deberías tratar de entrar, ¿verdad? Deberías estar apuntando hacia los 498, 499, pero si queremos algo como ciencias médicas, entonces, ¿verdad? Tenemos que mirar a lo que serían los 505, los 504. Ahora,
También, ¿verdad? Por un momento quiero nuevamente darle, ¿verdad? Quiero explicar o simplemente, ¿verdad? Darle énfasis de dónde sale la data, de por qué se le da tanta importancia, ¿verdad? Al ENCA y a los promedios. La combinación, y esto se discutió la semana pasada, so nada, lo vamos a recapitularlo de nuevo. La combinación del promedio y del ENCA le dice a las escuelas de medicina, en esencia, quiénes terminan pasando los exámenes de licencia. Cuando tú entras a medicina, si tú quieres ser un médico licenciado, tú tienes que, ¿verdad?, coger el examen de licencia. Tienes que coger tres. El primero, que se llama el Step 1 o el USMLE Step 1, ¿verdad? El United States Medical Licensing Examination Step 1, tú lo coges entre tu segundo y tercer año. Step 2, lo coges entre tu tercer y cuarto año. Y el Step 3 lo vas a coger entre tu, usualmente, primer año de residencia. Si lo sigues corrido, usualmente se coge ese en el primer año. Um, Se ha establecido a través de los años, ¿verdad? Que aquellos estudiantes que salen muy bien en el promedio y, ¿verdad? Y la combinación de su promedio y su ENCA, ¿verdad? Básicamente es un buen predictor de quiénes van a pasar este examen de licencia. So, ¿verdad? Vamos a mirar rapidito los números de Puerto Rico, ¿verdad? Los promedios. So, si yo tengo un índice académico de 3.40 a 3.79, que es más o menos, ¿verdad? Esta rayita que está aquí, y aquellos estudiantes que más o menos salen en 498 a 501, se vio que en este examen de licencia sobre el 90% de ellos estuvieron pasando ese examen de la primera. So, no repitiéndolo, sino que de la primera estuvieron pasando el examen. Eso no también es, ¿verdad? Esto no es solamente positivo porque, wow, tengo estudiantes que me están, ¿verdad? Yo como escuela de medicina, tengo estudiantes que me están pasando mis exámenes de licencia, pero también esto es bien importante porque yo como escuela de medicina no puedo tener estudiantes que básicamente no van a estar pasando estos exámenes porque si este porcentaje empieza a bajar a los 80, a los 70, a los 60, como escuela acreditada, yo puedo perder mi acreditación, ¿verdad? La cantidad de estudiantes que yo tengo pasando mis exámenes de licencia van a ser parte de la evaluación del proceso cuando yo como escuela de medicina me voy a acreditar. Son muchas escuelas de medicina que quieren seguir trabajando, quieren mantenerse acreditadas, van entonces a amarrarse en esencia a los estudiantes que tienen estos números para decir, ok, yo puedo confiar que este estudiante me va a aguantar, ¿verdad? Básicamente el doctorado y los exámenes de licencia. Si alguien me dice, pero Onis, ¿qué pasa si cuando yo solicito, tal vez estoy un poquito más abajo de, ¿verdad? De como el 340, estoy en 320, estoy en 335. Pues mira, técnicamente estás por encima de los filtros, que usualmente son 3 puntos. Usualmente lo que termina pasando es que nuevamente la combinación de promedio y ENCA son una buena combinación para hacer estas predicciones. Son muchas veces si yo estoy un poquito más abajo, claro, hay unos límites. Estoy un poquito más abajo, vamos a decir 75, 3, ¿verdad? 330, pero usualmente lo que quiero hacer es entonces subir mi ENCA, por ejemplo, tal vez 506, 509, donde la combinación de estos números le dice a la Escuela de Medicina, mira, que ¿verdad? En estos estudios, estos estudiantes en estos números, aproximadamente, ¿verdad? El 94% de ellos terminaron pasando estos exámenes de licencia. So, nuevamente, ¿verdad? Esto no se hace para ser elitista, esto no se hace simplemente porque les da la gana porque quieren cobrar el techado. Es como que no. ¿Quién me aguanta mi doctorado? ¿Quién me va a pasar mis exámenes de licencia? Y a quienes estudiantes, ¿verdad? Yo voy a aceptar a mi escuela de medicina que solamente puedo aceptar 100, ¿verdad? 150, 120. Y de esos estudiantes, ¿verdad? ¿Cuáles me van a pasar mis exámenes de licencia para que yo, ¿verdad? Y tengo la confianza que con estos estudiantes yo puedo mantener mi acreditación, ¿verdad? Como escuela de medicina. Así que nuevamente, ¿verdad? Tiene un propósito bien grande. Así que nuevamente vamos a mirar rapidito, ¿verdad? Porque nuevamente se da, ¿verdad? Ya sabemos por qué se le da énfasis y usualmente lo que son los números, ¿verdad? Porque aquí mucha gente dice, no, que en Puerto Rico solamente se fijan en los números. No es que solamente se fijan en los números, es que vamos a mirar, ¿verdad? La cantidad de personas con las que una escuela de medicina tiene que lidiar al momento de solicitar. So, por ejemplo, este año nada más, en una de las escuelas de medicina de Puerto Rico, para una sola escuela hubo más de 2.000 solicitudes. ¿Ustedes creen que, ¿verdad? Los que van a evaluar este proceso de solicitud, me son como 20 personas, me son como 25 personas, ¿verdad? En lo que es admisiones. ¿Ustedes creen que ellos, 20 personas, pueden ver la solicitud de, ¿verdad? De 2.000 personas, pueden ver los promedios, pueden ver los NCATs, pueden leer todos los ensayos, todas las actividades? Realmente no, es demasiado trabajo y ellos tienen que buscar una manera que ellos pueden decir, mira, tengo que reducir el trabajo porque simplemente son demasiadas personas solicitándome para solamente 150 espacios, por ejemplo. Así que el primer filtro casi siempre va a estar, ¿verdad? En el promedio general, en el promedio de ciencia y en el ENCA. ¿Por qué yo voy a estar mirando ese promedio? Porque nuevamente los que yo como escuela de medicina me quiero sentar para evaluar todas esas extracurriculares, para evaluar esos promedios, todo lo que ustedes hicieron, además de lo, ¿verdad? Lo que son los números, pues yo quiero saber que estos 1.000 que están ya aguantan, ¿verdad? O según los números,
aguantarían o pueden manejar lo que sería un doctorado en medicina. Así que una vez ya yo filtré mucho, ¿verdad? Por los números, simplemente para que sea más manejable, poder evaluar a estos estudiantes. Ahora es que yo voy a utilizar las extracurriculares, ahora es que yo voy a usar el personal statement, ahora es que yo voy a usar las cartas de recomendaciones. Y a base de todo esto, yo como escuela de medicina voy a determinar a quién voy a estar entrevistando, ¿verdad? Claro está, si yo tengo los números nada más, pero no tengo nada de esto muy bueno, pues usualmente no paso, ¿verdad? A lo que es la entrevista. So, nuevamente pasamos, ¿verdad? Se me olvidó el nombre en español, alguien, el conito, I guess, el funnel, pero nuevamente pasamos por este filtro y ahora tal vez invitan, por ejemplo, a 500 personas para ser entrevistadas y de esas 500 personas, el embudo, gracias, Ian, se me olvidó el nombre. Y mira que lo uso cada jato. ¿Verdad? A estas 500 personas nuevamente tuvieron que tener los números, tuvieron que tener las executivas, personas, y me encantan funciones, y también tuvieron que ser, ¿verdad? Entrevistados. Y cuando tienen todo esto positivo, entonces, ¿verdad? Es que este grupo pequeño de estudiantes es que pueda ser aceptado. So, nuevamente, esto quiero que entiendan que esto no es algo personal, esto no es algo como que, yo no te quiero coger a ti porque no me da la gana, porque no tienes números. Simplemente que las escuelas de medicina, ¿verdad? Quiero que se, ¿verdad? Y tampoco estoy justificando, yo quisiera que hubiesen más escuelas de medicina y que tal vez las 2.000 personas también pudiesen entrar, pero la realidad es que hay más demanda que, no voy a decir producto porque no es un producto, pero hay más demanda que los espacios que existen posibles para entrar. Así que las escuelas de medicina tienen que utilizar, ¿verdad? Algunas métricas para poder entonces llegar a este número como tal. ¿Está bien? So, nuevamente, tu trabajo como estudiante no es, ay, que la escuela de medicina me coge pena, yo no sabía lo que yo estaba haciendo en el bachillerato, yo no sabía cómo estudiar del ENCA, eso no es problema de la escuela de medicina, mínimo 1.000, ¿verdad? 1.500 estudiantes aproximadamente sí supieron manejar el promedio, sí supieron manejar el ENCA, supieron, ¿verdad? Son estudiantes que tienen buenas técnicas de estudio y entonces yo voy a confiar en estos estudiantes para entonces ser entrevistados y luego aceptados, ¿está bien? So, nuevamente, no es el trabajo de la escuela de medicina, ¿verdad? Bajarte, ¿verdad? Simplemente acoplarse a ti. No, es tu trabajo como estudiante acoplarte a la gran demanda y a la gran competencia que tiene la escuela de medicina para entonces que puedas estar dentro de este grupo. ¿Está bien? So, más o menos quería que tuviesen, ¿verdad? Más o menos esa idea. Ya que hablamos de los números y nuevamente lo siento mucho si están spooked, ¿verdad? Si están ansiosos, nuevamente prefiero que lo, ¿verdad? Que lo aprendan aquí y que entonces puedan tomar los pasos necesarios si es, ¿verdad? Si es que lo necesitan para que entonces puedan moverse y entonces eventualmente, ¿verdad? Estar en esos grupos, ¿verdad? Para luego entrar a la escuela de medicina. Entonces ahora vamos a hablar, ¿verdad? De las experiencias o de las actividades extracurriculares que nuevamente, ¿verdad? Vamos a ser honestos, sí los promedios van a ser, ¿verdad? Importantes, sí van a ser ese primer, ¿verdad? Embudo, porque nuevamente yo solamente como escuela de medicina me quiero sentar a evaluar a aquellos estudiantes que, ¿verdad? Según los números me demuestran que pueden manejar un doctorado. Nuevamente quiero enfatizar, los números no sirven para establecer si tú vas a ser un buen médico. Y toda persona que se va online y dice que, el ENCAS no establece si es un buen médico, usualmente esa persona no sabe, o sea, como que no sabe que ninguna escuela de medicina está diciendo eso. Simplemente lo está diciendo porque probablemente no salió bien en los números. Esa es la realidad, ¿verdad? Eso es lo que está pasando la mayoría de las veces. Pero nuevamente están buscando quiénes me aguantan el doctorado en medicina y luego con ese curricular. Entonces, ok, vamos a ver cómo compiten acá. So, vamos a hablar nuevamente de experiencias curriculares. Están las altamente importantes, están las importancia moderada y están las de baja importancia. Vamos a ver cuáles son las bien importantes. Nuevamente, según lo que nosotros vemos en las estadísticas, la mayoría de los estudiantes tienen, casi siempre para las escuelas privadas tienen de 3 a 5, pero entonces cuando se trata de las escuelas como ciencias médicas tienen 4 de 5 actividades. So, no tenemos que tenerlas todas, pero sí por lo menos la gran mayoría de ellas deberíamos tenerlas. ¿Cuáles son? Pues mira, está lo que es el labor comunitario clínico y está el labor comunitario no clínico. Wait, ambos son labor comunitario. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, en el clínico es cuando nosotros estamos atendiendo directamente por X rol al paciente y ayudando a ese paciente. ¿Cuál puede ser rol? Pues mira, ese rol puede ser, por ejemplo, un asistente médico. Tal vez yo me fui a trabajar en una oficina médica y soy de las personas que, por ejemplo, estoy cogiendo la presión al paciente, estoy cogiendo el historial al paciente, estoy cogiendo el peso al paciente. O sea, soy parte de ese proceso de cuidar al paciente en ese momento. Hay personas que, por ejemplo, se me van a centros de envejecientes y, por ejemplo, en esos centros de envejecientes posiblemente hay enfermeros o hay enfermeras que tienen que bañar, por ejemplo, a gente encamada. Esa gente encamada típicamente, qué sé yo, tienen diabetes, tienen condiciones crónicas, si están encamados les tienden a dar úlceras y muchas veces esos enfermeros y esas enfermeras tienen que limpiar, por ejemplo, esas úlceras y tienen que, ¿verdad? Hacer esa limpieza. Pues, por ejemplo, si tú estás dentro de ese centro de envejecientes como voluntariado,
muchas veces, si tú vas lo suficientes veces y estás trabajando directamente con ese enfermero o esa enfermera, ellos te enseñan, ¿verdad? Existe la posibilidad de que te enseñen, por ejemplo, también a limpiar esa úlcera y si estás suficiente tiempo en ese lugar, puede ser que llegue un punto que parte de tu rol o parte de tu trabajo sea también, ¿verdad? Limpiar esa úlcera. ¿Está bien? Mucha gente piensa, ¿verdad? Eso es cuidar a un paciente, ¿verdad? En cuestión de su salud, eso realmente, ¿verdad? Es clínico. Mucha gente piensa que la parte clínica es el lugar en el que tú estás. No, 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 es lo que estamos haciendo, ¿está bien? Mucha gente, por ejemplo, se me van a, qué sé yo, a Saint Jude o se me va a el Hospital de Niños, por ejemplo, o a San Jorge, qué sé yo, un centro de, ¿verdad? En Ponce, estaba el Gogo Foundation, por ejemplo. Pues muchas veces, en Río está Doctor Crown. Por ejemplo, muchas veces se me van estos programas, se me van al hospital y están allí al hospital, pero están en el hospital jugando con los nenes. Están jugando Minecraft o están haciendo manualidades, están jugando allí con los nenes, básicamente pasando un rato, pero realmente nunca se toca el aspecto de la salud del niño o de la niña. Pues en ese caso, eso es un labor comunitario no clínico, ¿verdad? No porque necesariamente yo estuve en un hospital o en una oficina médica, ¿verdad? Necesariamente significa que voy a estar, ¿verdad? Trabajando con la salud del paciente. Otro bien común que yo encuentro, pues, qué sé yo, por ejemplo, se me van personas trabajando en una oficina médica y están en la parte administrativa y solamente en la parte administrativa. Por ejemplo, están en la recepción, están haciendo las citas para los pacientes, están en, qué sé yo, trabajando con los planes médicos. Técnicamente eso no es un cuidado directo de la salud al paciente. Técnicamente eso no se considera clínico, sino como que es más administrativo. Esa es la gran diferencia como que entre estos dos labor comunitario o trabajo pago, ¿verdad? La diferencia es si te pagan o no te pagan. Si tú, por ejemplo, estás en una oficina médica y, ¿verdad? Antes que el doctor, ¿verdad? Antes que el paciente vea al doctor, tú le tomas la presión, tú le tomas un EKG, tú le tomas todas estas cositas y no te están pagando, pues eso es labor comunitario clínico. Si te están pagando por estar allí, pues eso es trabajo pago clínico. Esa es la diferencia. La mayoría de los estudiantes no me va a tener esta que está aquí. Esta es por lo menos los estudiantes tradicionales, la gran mayoría no me va a tener esta. Es bien raro que me tengan esta. ¿Quiénes casi siempre me tienen esta? Estudiantes que, por ejemplo, están en gap years o son no tradicionales, que vienen de otras carreras como enfermería, farmacia, tecnología médica, que sí, su trabajo es atender pacientes o el cuidado de pacientes directamente, pero nuevamente están trabajando. Nuevamente, esta es por eso les menciono ahorita que idealmente deberemos tener tres o cuatro de cinco. Casi siempre está en la quinta, que casi nunca me tienen, por lo menos los estudiantes tradicionales. Entonces está la observación clínica o el famoso shadowing, que es donde yo estoy, el doctor o la doctora, el médico o la médico está aquí al frente y yo estoy observando su trabajo. Idealmente también, ¿verdad? Esto es algo aparte. Nuevamente, si yo solamente estoy observando, eso es shadowing. ¿Por qué se le dice shadow? Porque shadow significa, ¿verdad? La sombra. Tú eres esta persona que va detrás del doctor para arriba abajo como una sombrita, pero realmente tú no estás envuelta activamente en el cuidado de ese paciente. Eso no es, ¿verdad? La parte de labor comunitario clínico o cuidado clínico ni el pago clínico. Simplemente estás observando. Tenemos que separarlo. Y entonces lo otro que es bien importante, según las escuelas de medicina, ¿verdad? Según este reporte, es la parte de liderazgo. ¿Verdad? El liderazgo. Ahora, bien importante, antes de continuar, quiero mencionar que se supone que todas estas actividades se hagan de la universidad o desde que tú comenzaste el bachillerato o desde que saliste de la escuela superior en adelante. Si fue antes de la universidad, casi nunca van a tener mucha significancia, a menos que se empezó en la high school o mucho antes y lo continuaste todo ese tiempo, inclusive dentro de la universidad, pues ahí se va a empezar a tomar en consideración. Ahora vamos a hablar de liderazgo. Muchas veces la gente me piensa que el liderazgo debería ser, por ejemplo, una posición de directiva, presidente, secretario. Y de hecho me preguntan, ¿tengo que ser presidente de una organización para tener liderazgo? No, realmente no. O sea, tú tienes que estar en una posición donde tú estés coordinando otras personas, básicamente, donde tú estés manejando otras personas, otros adultos particularmente, ¿verdad? Y tú estás liderando. Sí, ¿verdad? Las directivas tal vez son la posición más clásica o lo más clásico, pero también, por ejemplo, tengo, vamos a decir, los atletas. Vamos a decir que, por ejemplo, tenga alguien que en la LAI me juega voleibol y dentro de su equipo de la LAI llegó, qué sé yo, en tercero o cuarto año, fue la capitana del equipo de voleibol. Técnicamente los capitanes tienen un rol particular de coordinar al resto del equipo, a los muchachos o las muchachas, pues técnicamente es una posición de liderazgo. Vamos a decir que tú estás trabajando en una investigación y, por ejemplo, llega un punto que llegan más estudiantes que son tal vez más jóvenes y tú eres el coordinador y tú tienes que coordinar a esos muchachos de cómo van a trabajar en el proyecto de investigación.
Sí, ¿verdad? Casi siempre tú quieres una posición oficial de como el coordinador, ¿verdad? Para que eso se pueda firmar. Pero nuevamente también, ¿verdad? Eso puede ser una posición de liderazgo. Otra bien común que yo veo, personas que, por ejemplo, participan en algún tipo de religión, en alguna iglesia, por ejemplo, y son líderes de grupos de jóvenes, por ejemplo, y tienen que coordinar a los muchachos de, mira, pues la semana que viene vamos a leer tal capítulo, tal libro, de tal sección, vengan ready para la semana que viene, y entonces a ti te toca liderar, ¿verdad? Es como hasta un punto, hasta un journal club también, ¿verdad? Si tú lideras journal clubs, también puede ser una, pero por ejemplo, si tú estás en una iglesia y tú eres un, ¿verdad? Uno de los líderes del grupo jóvenes y tú coordinas a esos muchachos, también es una posición de liderazgo. So, idealmente, nuevamente, todo esto se tiene que hacer después de la universidad. Casi siempre esa última que mencioné, muchos estudiantes me la empiezan antes y la continúan dentro de la universidad. Eso también, ¿verdad? Se puede tomar en consideración. Nuevamente, idealmente, ¿verdad? Si tú quieres ser competitivo para la escuela de medicina, ¿verdad? Tú quieres tener mínimo tres de estas por bastantes horas ahorita. A mí no me gusta hablar de horas, pero me las piden siempre, eso vamos a hablar de horas ahorita. O 4 de 5, por ejemplo, si queremos ser los más competitivos. Nuevamente, tengo que tener las 5, la contestación es que no. Vamos a hablar de la importancia moderada. Mucha gente piensa que aquí está lo que se llama la investigación, pero la realidad es que no, no lo está. La investigación está en importancia moderada o los internados de verano. ¿Por qué nuevamente la investigación no está aquí entre más altamente importantes? Porque investigación, ¿verdad? Aunque la investigación es bien importante para la carrera de medicina, al final del día los médicos no son investigadores, sino que son, ¿verdad? Es un rol aparte. Eso sí, ¿verdad? Son importantes que se hagan, son buenas que se hagan, pero son importancia moderada. De hecho, ¿verdad? Según las estadísticas de los Estados Unidos, solamente 50% de los estudiantes que entran a medicina tienen investigaciones cuando estas que están acá, la gran mayoría de ellas están en los 90 y pico de por ciento, 80 y pico de por ciento. Estas son nuevamente mucho más comunes en la gran mayoría de los estudiantes que se están matriculando en medicina, cuando estos están más en los 50%. En Puerto Rico, bien interesante, según, ¿verdad? Las estadísticas de EMSAR, las investigaciones en internados de verano están más en los 80%, lo cual lo encuentro bien curioso, que más estudiantes de medicina en Puerto Rico tengan más research que, por ejemplo, que la nacional en los Estados Unidos. Nuevamente, esto es algo que eventualmente, ¿verdad? Tú quieres, es una buena idea trabajarlo, pero, por ejemplo, si solamente hiciste un curso de investigación, lo más importante es que tú pases por el proceso, ¿verdad? De investigación, que veas lo que es una hipótesis, que tengas que leer literatura y que puedas interpretar data. Eso es como que es realmente lo importante y cuando vayas tal vez a una entrevista puedas explicar, ¿verdad? Tu proyecto, ¿verdad? De investigación. Muchos estudiantes me preguntan, ¿tiene que ser un research en biomédica o en medicina? No, puede ser una investigación en psicología, en redes sociales, whatever. Sigue siendo, ¿verdad? El método científico. Eso cuenta. Tengo mucha gente que, por ejemplo, me hacen investigaciones con erizos de mar, por ejemplo, que son biología marina. O sea, no importa, pasaste por el proceso de método científico, analizaste data, analizaste una hipótesis, viste el resultado, eso es lo que realmente se están buscando. Cosas que realmente, nuevamente, según la escuela de medicina, no son importantes: ser tutor, ser atleta, conferencia asistida, presentaciones, afiches, posters, honores, premios, reconocimientos. Aquí también deberían incluir algunas veces organizaciones estudiantiles, porque nuevamente, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Conferencia asistida, por ejemplo, ¿verdad? Yo estoy súper agradecido que ustedes están tomando tiempo de hoy para estar en esta conferencia, pero voy a ser bien honesto, a la escuela de medicina no le importa que tú fuiste a una conferencia de Puerto Romé, por más bonito que maybe yo sea, they don't care. Esto es para ti, para que simplemente tú te guíes en el proceso. So, nuevamente, si por ejemplo tú estás en una organización y simplemente estás yendo a las reuniones, realmente no, ¿verdad? No estás creciendo como persona a partir de eso, ¿está bien? So, ¿verdad? Vamos ahora a hablar de los números. Creo que hay una pregunta. Benjamín me dice, saludos, estudio citología. En mis prácticas clínicas interactúo principalmente con patólogos, especialistas gastroenterólogos y ginecólogos en la toma de muestras, pero casi no trato directamente pacientes, salvo algunas ocasiones. ¿En qué categoría cae eso? Eso, bueno, ahí cae más como shadowing, porque si estás básicamente trabajando, es que el problema de citotecnología es que, es que los citotecnólogos casi no trabajan con los pacientes porque estás trabajando más con muestras o definitivamente caería más en el lado, ¿verdad? De shadowing más que otra cosa. Pero cuando sí estás trabajando con pacientes, pues esa parte pues sí definitivamente se pudiese contar. So maybe, qué sé yo, hiciste 1000 horas trabajando con el doctor, la doctora, o técnicamente eso es shadowing, pero por ejemplo, vamos a decir que esa de 1000 horas, 20 las hiciste, ¿verdad? Trabajando con pacientes, pues esas 20 las puedes incluir aparte, ¿está bien? Espero que eso te conteste la pregunta. Jesús me dice, pregunta, soy miembro de programa CERT de manejo de emergencia, voluntario de Cruz Roja y voluntario de manejo de emergencia. ¿Puedo ser incluido? Te voy a ser bien honesto, no estoy seguro qué haces en cada una de esas,
pero definitivamente, ¿verdad? Depende de lo que estás haciendo. Jesús, realmente, simplemente, ¿verdad? Por desconocimiento, no sé exactamente qué estás haciendo, pero por ejemplo, voluntariado de Cruz Roja, eso me suena como comunitario no clínico, manejo de emergencias, posiblemente eso puede ser clínico, todo depende de lo que estás haciendo ahí, si eres voluntariado. Y entonces, manejo de emergencias, sure. De nuevo, depende si estás ¿verdad? Si en el de emergencia estás trabajando con pacientes directamente, ¿verdad? Emergencia, vamos a decir que estás en una ambulancia y hay un accidente y tú llegas allí, por ejemplo, tú le tomas la presión, para sangrado, ese tipo de cosas, sure, ¿verdad? Ya esos cuidados ¿verdad? De la salud del paciente, pues ya caería aquí, ¿está bien? Todo depende de lo que estés haciendo. Simplemente por el nombre no te puedo decir, ¿está bien? Pero depende de lo que tú hagas, pues va a caer en unos dos. No importa si, ¿verdad? Importante, si no te están pagando el voluntariado, va a caer en, ¿verdad? Si no cae aquí, cae acá, cae siempre, ¿está bien? So, muy bueno. Vamos a continuar. Espero que eso te haya contestado la pregunta, by the way. La pregunta clásica que los estudiantes me hacen es cuántas horas de shadowing deberíamos hacer, según, ¿verdad? Y lo mínimo que yo entiendo que todo estudiante debería hacer de shadowing, al menos debería ser 40 horas. Pero yo siempre les menciono lo siguiente, mira, tú vas a entrar a una escuela, ¿verdad? Una carrera que te va a costar mínimo 180,000, 200 dólares mil sin intereses y posiblemente mucho más si te tienes que hospedar, si tienes que coger exámenes, que probablemente tienes que cogerlos, métodos de estudio, o sea, bancos de preguntas, probablemente vas a coger más de 200,000 dólares. Definitivamente como que, o sea, cuando tú vienes a ver 40 horas de shadowing, en esencia son que una semana de trabajo. Mi pregunta es la siguiente, si tú vas a cobrar esa deuda y posiblemente vas a estar 6 11 12 años estudiando y posiblemente esta es la carrera que tú vas a hacer, una semana de trabajo debería ser suficiente para convencerte que esto es lo que tú quieres hacer para tu vida. Mi argumento es que debería ser que no. Claro está, ustedes como estudiantes, ¿verdad? Tienen que determinar eso. Um, Nuevamente, también no se trata, ¿verdad? Que para mí personalmente no se trata toda la hora, se trata más de la calidad de tus experiencias. Cuando se trata de shadowing, mucha gente me pregunta qué especialidad yo debería hacer. A mí no me gusta hablar de especialidades, tú hay shadowing en la especialidad que tú quieras. Mi consejo a los estudiantes es que primero, ¿verdad? Hagan shadowing en lo que es medicina primaria, ¿verdad? Que es medicina, por ejemplo, general, medicina interna, medicina de familia, para que veas lo que es, ¿verdad? Trabajar con lo crónico, trabajar con lo común, con los viejitos que te llegan todos los días. Eso es medicina primaria, como que ¿verdad? Es la primera barrera de la medicina, pero también entonces vete, ¿verdad? A ver especialidades. Mi recomendación también es que se enfoquen también un poco más en el área. So, por ejemplo, vete a una oficina médica para que veas cómo corre una oficina médica, porque tú no sabes si tal vez tú quieres correr una oficina médica. Es un negocio al final del día. So, preguntar a ese doctor o esa doctora, mira, ¿cómo tú le cobras a los planes médicos, cómo te pagan, cuáles son tus gastos, o sea, cómo tú bregas con todo esto, cómo esto funciona. O sea, que no solamente veas, ¿verdad?, cómo funciona la oficina y cómo funciona la carrera o la profesión, pero también veas la parte del negocio de, hey, cómo tú corres, ¿verdad?, cómo tú corres una oficina. Haz esas preguntas. Me gusta que vayan a los hospitales, o sea, simplemente para que veas cómo los hospitales funcionan. Nuevamente, la especialidad para mí no es importante realmente, simplemente vayan al hospital, pero también vayan al ambiente quirúrgico, ¿verdad? Vean si eso es un área que les llama la atención o no les llama la atención. Yo personalmente pensaba que me llamaba la atención la área quirúrgica hasta que una vez hice como, I don't know, 20 o 30 horas en el área de cirugía y vi el estilo de vida que tenían los cirujanos y dije, no, esto no es para mí, no me interesa estar con la vida que tiene esta persona. A mí estaba cool, las cirugías están brutales y definitivamente, por ejemplo, cuando fui a medicina, el laboratorio de anatomía fue brutal, me encantó, pero simplemente ver la estilo de vida de los cirujanos dije, nada, nada, para mí. So, nuevamente, ¿verdad? El shadowing me permitió, ¿verdad? Saber, no tan solamente especialidad, realmente no me dejó saber especialidad, yo cambié de especialidad un montón de veces, pero por lo menos me dejó saber el tipo de ambiente o el tipo de estilo de vida que yo quería, ¿verdad? Si yo iba a terminar siendo como médico. So, nuevamente, bien importante. Pero nada, como quiera los estudiantes siempre me van a molestar, quiero números, dame números, so, fine, aquí les voy a dar números. So, el mínimo que yo recomiendo, ¿verdad? Es que se hagan mínimo 40 horas de shadowing, mínimo 150 horas de experiencia voluntarias no clínicas, mínimo 150 ¿verdad? Horas de experiencia voluntarias clínicas, 100 horas, mínimo 100 horas de liderazgo y nuevamente, como bien a ver, 0 horas de research. ¿Por qué 0 horas de research? Porque nuevamente hay estudiantes que están entrando sin research. Ahora, mi opinión, que es un estudiante que es bien competitivo, y estos son los estudiantes que yo veo que usualmente están entrando hasta todas las escuelas de medicina, están usualmente más cerca, por lo menos en Puerto Rico, están mucho más cerca de esto, que son más de 200 horas de shadowing, más de 300 horas voluntarias no clínicas, más de 300 horas voluntarias clínicas, más de 100 horas de liderazgo y más de 300 horas de research, usualmente 300 horas simplemente un internado de verano,
En un internado de verano tú puedes hacer como 600 horas, ¿verdad? Yo hice como 500, 600 horas en un verano. Nuevamente, esto es algo que posiblemente te llevaría a ser lo más competitivo, a hacer, por ejemplo, a ser aceptado, por ejemplo, tal vez a las 4 escuelas de medicina. Claro, asumiendo que los números estaban todos bien. Nuevamente, tú no tienes que hacer esto, no es, si tú no tienes esto, tú no entras a la escuela de medicina. No, eso no es lo que estoy diciendo. Simplemente esto es una guía, esto es un guideline. Esto puede ser tal vez una buena meta, pero no quiero que miren esto. Es como que, wow, si yo no tengo eso, yo no puedo entrar a medicina. No, o sea, estos son promedios, estos son, ¿verdad? Esto es media, no todo el mundo tiene esto. ¿Está bien? Y de hecho, hay muchos estudiantes que están entrando a medicina con esto, ¿verdad? Con esto nada más. Y hasta con menos de esto muchas veces. Nuevamente, utilícenlo más con una guía. Nuevamente, quiero que piensen, ¿verdad? En la imagen anterior. Si tú quieres estar en este grupo pequeño, tú estás compitiendo con toda esta gente. Tu trabajo, tu deber es ser lo más competitivo posible. Nuevamente, no es que la escuela de medicina, ¿verdad? Si tú no tienes, ¿verdad? No, nuevamente, hay demasiada gente tratando de entrar a la escuela de medicina y si tú quieres aumentar tus probabilidades para entrar a la misma, usualmente, ¿verdad? Tú tienes que dar la milla extra, ¿verdad? Para poder lograrlo. No significa que no te quieran entrar con medicina, simplemente es que no hay espacio. O sea, entre las 4 escuelas de medicina en Puerto Rico hay que 400 espacios nada más. Nuevamente, entre las 4 escuelas de medicina en Puerto Rico hay como 3.000, 4.000 solicitudes. Yo solamente cogí una escuela nada más. Así que bien importante, ¿verdad? Tu trabajo es, ¿verdad? Dar la milla extra, hacer lo necesario para entrar. Creo que hay una pregunta. Laura me dice, ¿cómo uno puede preguntarle straight up a un doctor cuya especialidad o lo que hace interesa y quiere ser medical assistant sin sonar muy exigente o hacerlo sentir hostigada? Nada, o sea, yo creo que lo primero es que, ¿verdad? Todo depende de la ruta que quieres tomar. Casi siempre un medical assistant, por ejemplo, es alguien que está trabajando. Eso va a depender mucho de tu tiempo disponible. Yo creo que ya más medical assistant es cuando ya tú estás tal vez un verano o cuando ya tú te graduaste y, por ejemplo, vas a coger un gap year pues usualmente puedes hacer más, ¿verdad? Un medical assistant full time, pero no importa por qué ruta tú te me vayas, la manera más común que yo lo estoy viendo en estudiantes es que, por ejemplo, se van a hacer shadowing en una oficina médica, vamos a decir, por varios meses, ¿verdad? Para que tú primero que todo establezcas confianza con ese doctor o esa doctora, que te conozcan, que vean cómo tú trabajas, que eres responsable. Y luego de que tú estés un cierto tiempo dentro de esa oficina médica haciendo shadowing, la manera más sencilla, tú no tienes ni que decir que quieres ser asistente médico o medical assistant, tú simplemente le quieres decir, mira, hey, veo que antes de que tú veas un paciente, el enfermero o la enfermera o el técnico o la técnica está viendo el paciente y le está haciendo preguntas, le está haciendo historias médicas, le está tomando presión. Yo pudiese estar con esa persona mientras él hace eso. Y ¿sabes qué? Probablemente te van a decir, sí, sí, dale, vete para allá. Y entonces cuando tú vas para allá, entonces tú le dices al técnico, a la enfermera, a quien sea que está cogiendo esa posición, tú le dices, oye, tú me enseñas a tomar presión, tú me enseñas a tomar la oxigenación, tú me enseñas a tomar el peso. O sea, demuestra genuina curiosidad de que tú quieres hacer las cosas y las personas te van a permitir hacerlo y eventualmente, aunque, ¿verdad? Eventualmente o sea, te van a asignar la responsabilidad a ti como que, mira, veo que lo estás haciendo, sigue haciéndolo tú. Y claro, siempre te van a estar supervisando, obviamente quieren proteger al paciente, el paciente es bien importante, pero, ¿verdad? Ponerte en una posición en esencia de confianza, de como que ya están viendo cómo tú eres y ahora, ¿verdad? Empezando con Chabón, yo creo que es lo más sencillo. Y entonces metiéndote en el sistema y haciendo preguntas, ¿verdad? Y simplemente pidiendo de voluntario, como que, hey, yo puedo hacer eso, tú me enseñas esto, tú me enseñas lo otro. Muchas veces, si ese lugar de primera instancia te aceptó para ser Shadowing, ellos les gusta enseñar, ellos les gusta manejar con estudiantes. Las probabilidades de que puedas pasar a eso son mucho más altas. Esa es la manera que yo casi siempre lo estoy viendo. Otra manera que lo estoy viendo es que, por ejemplo, tengo estudiantes, ahora mismo tengo un par de clientes que, por ejemplo, ya están en su gap year, por ejemplo, y están trabajando como los oficinistas o los técnicos dentro de la oficina médica. Y entonces piden que parte de su trabajo también sea, ¿verdad? Como que yo atiendo al paciente, ¿verdad? Le saco las citas y todo. Pero entonces cuando el paciente entra, déjame a mí cogerle la presión, déjame a mí hacer el EKG, déjame a mí hacer X, eso. Eso es cuestión de como que mi consejo, para resumirlo, primero trata de entrar con un shadowing para que puedan conocerte y una vez te conozcan y estés allí, pide entonces que te permitan hacer esas tareas. Eso sería, ¿verdad? La manera que, ¿verdad? Que no sería hostigada y directa y sin conocerte, sino como que pueden confiar en ti. ¿Está bien? Espero que eso te conteste la duda. ¿Está bien? Ah, vamos entonces a movernos. Nuevamente, ¿verdad? Hablé de la hora. Nuevamente aquí, ¿verdad? Queremos hablar rapidito. Muchos estudiantes me dicen, pero ¿y si hago esto en particular? ¿O si hago esto en particular? ¿O si hago esto en particular? Mira, ah, la realidad es que no.
por lo menos las voluntariadas o la que sea que ustedes terminen haciendo, la razón por qué las escuelas de medicina quieren que ustedes hagan, ¿verdad? Además de que trabajes con pacientes para que te des cuenta de ver si te gusta trabajar con pacientes o no, es que tú desarrolles destrezas interpersonales que muchas veces tú no, ¿verdad? Dentro, simplemente leyendo un dichoso libro de biología o de química, tú no vas a desarrollar. Tú tienes que trabajar con personas para poder desarrollar estas destrezas interpersonales que luego, cuando llegues a medicina, las puedes trasladar, ¿verdad? Mucha gente dice como que, importa si yo hice un research con Western Blot o PCR. Mira, a mí realmente no me importa si tú hiciste un research con Western Blot o PCR o Jerez de Agaros. I don't care. A mí lo que me importa es pasaste por el método científico, ¿verdad? Analizaste de manera crítica artículos científicos, trabajaste en equipo con, ¿verdad? Con tu equipo de laboratorio, trabajaste en colaboración con tu PI, presentaste eso, ¿verdad? Te pudiste comunicar, hubo problemas, hubo conflictos y cómo los resolviste. Esas son las cosas que realmente yo estoy buscando. Así que vamos a hablar, ¿verdad? Y nuevamente, según las escuelas de medicina, ellos tratan de evaluar estas destrezas nuevamente a través de la solicitud, también a través de la entrevista. So, como les mencioné, ¿verdad? Trabajo en equipo, comunicación oral, destrezas sociales, también, ¿verdad? Destrezas interpersonales como la adaptabilidad, la capacidad de mejoramiento, responsabilidad ética. ¿Cómo muchas veces se pueden, por ejemplo, evaluar estas de adaptabilidad? Si, por ejemplo, te colgaste las primeras veces ¿verdad? En tu bachillerato, no saliste bien y luego entonces empezaste a salir muy bien, ¿verdad? En tus notas, eso definitivamente demuestra, ¿verdad? Adaptabilidad. La entrevista de medicina definitivamente muchas veces se trata de evaluar, ¿verdad? Precisamente de estrés y por eso es que la entrevista es tan importante. Algo que no me incluyó el estudio y nunca lo he incluido, no sé por qué, pero, ¿verdad? Simplemente mi experiencia a través de los años, hablando personalmente con, ¿verdad? Con los personales de admisión, todos ellos me incluyen súper prioridad, súper importante, ¿verdad? Lo que es el personal statement o el ensayo personal que explica por qué tú quieres medicina y también súper importante las cartas de recomendaciones. Cuando se trata de las cartas de recomendaciones, muchos me preguntan, ¿importa si el que me escribe la carta de recomendación es el director de biología? No, no, a mí no me importa, sinceramente. Puede ser el médico, ah, ¿verdad? Este que es director de tal departamento, I don't care. A mí no me importa cuál es la posición de esa persona. A mí lo que me importa es que esa persona te haya conocido bastante bien y pueda hablar bien de ti en esa carta de recomendación. So, el trabajo de ustedes, nuevamente, cuando vayan a pedir cartas de recomendaciones, de hecho, antes de pedir cartas de recomendaciones, vamos a decir, muchas de ellas tienen que ser de profesores de ciencias, biología, química, física y matemática. Vayan a esa clase, hagan preguntas, vayan a la oficina, ¿verdad? De las horas de oficina de ese profesor o esa profesora, hagan preguntas, mantengan comunicación, cuéntenle a esa persona sobre su progreso, establezcan una relación profesional con ese profesor o esa profesora y que te conozcan a través de los años de tu bachillerato, porque eso va a permitir que esa persona realmente conozca quién tú eres y al momento de escribir tu carta de recomendación va a ser una tremenda carta de recomendación, ¿verdad? Que nuevamente va a empujarte en el proceso de medicina. De hecho, yo he visto solicitudes que muchas veces no han sido las mejores, ¿verdad? Como que están, sí, están competitivos, pero no es lo más competitivo. Y después yo veo las cartas de recomendaciones y veo que tienen tremendos resultados y yo digo, wow, realmente fueron las cartas de recomendaciones que te estuvieron empujando en este proceso. So, nuevamente traten de establecer, ¿verdad? Esas relaciones profesionales con sus profesores. Um, ¿Verdad? Las competencias profesionales, ¿verdad? Le dicen las destrezas interpersonales. Yo le digo que simplemente queremos ver cómo tú creces como persona. So, nuevamente, a mí me encanta trabajar con las organizaciones estudiantiles. Yo fui presidente de dos organizaciones estudiantiles, pero nuevamente, ¿verdad? Si simplemente vamos allí a ir a las conferencias, de nuevo, gracias por estar aquí, me alegro que pueden estar aquí, pero si tú solamente estás yendo a las conferencias y no estás haciendo nada fuera de eso, pues tú no estás creciendo como persona, pues realmente, ¿verdad? O sea, no estás mejorando y eso sí se va a estar viendo, ¿verdad? En el proceso de solicitud. So, ¿verdad? Tienes que ponerte en situaciones, ya sea situaciones incómodas, por ejemplo, trabajar con personas que son vulnerables, trabajar personas que no son de tu comunidad, trabajar directamente con ellos para, ¿verdad? Que puedas reflexionar sobre tu éxito, tu fracaso. Nuevamente, los mejores orientamiento profesional, si en un momento metiste las patas y después mejoraste. Pero humildad cultural también es algo que se puede evaluar. Por ejemplo, vamos a decir que tú vienes de edad, que tú no vienes de, por ejemplo, de una comunidad que, ¿verdad? Es marginalizada, ¿verdad? En Puerto Rico, por ejemplo, aquellos que no tienen hogar o aquellos que tal vez están envueltas en el mundo de tal vez de adicción o, ¿verdad? Sustancias controladas y tú aprendes sobre su perspectiva. Tú te expones a trabajar con estas personas,
¿Por qué eso es importante? Pues porque mira, cuando te entras a medicina, adivina qué, esos son los tipos de pacientes que tú vas a estar trabajando, no 100%, pero efectivamente son, ¿verdad? Pacientes que tú vas a tener. So, ellos quieren saber, hey, tú te estás exponiendo a diferentes personas y no simplemente estás bregando con tu comunidad. Todo esto, ¿verdad? Se evalúa en la solicitud. Nuevamente, muchas de estas se ven como que bien ambiguas. No les puedo decir exactamente qué tienes que hacer o qué actividad puedes hacerlo, pero simplemente es como que, ¿verdad? Dependiendo de cómo se pongan, ¿verdad? En la solicitud, pues entonces ahí es que se evalúa si se trabajaron o no se trabajaron. Está el análisis crítico. Nuevamente, muchas veces los estudiantes lo pueden, ¿verdad? Esto se puede hacer a través de research, por ejemplo, si esto es algo que se está presentando. Compasión, empatía, nuevamente, ¿verdad? Tú te pusiste en situaciones con comunidades marginalizadas, con pacientes que son, ¿verdad? No tan afortunados como tal vez tú eres afortunado. Pudiste desarrollarte, ¿verdad? En eso, ¿verdad? En estas destrezas, pudiste trabajar con estas personas, te pudiste poner en los zapatos de otras personas, que eso es lo que significa empatía. Empatía es una palabra bien bonita, pero no significa nada ¿verdad? Si tú no te pones en los zapatos de otras personas. So, nuevamente, ¿verdad? Todas estas cosas se buscan y se evalúan. So, pues nuevamente aquí yo les pongo, ¿verdad? Que yo no estoy diciendo cantidad de horas, horas específicas. Nuevamente lo puse en un punto porque simplemente me lo pedían tanto que dije, mira, esto es lo que estamos viendo. Pero nuevamente no es que si no tienen los horarios que yo puse ahorita, no significa que no va a entrar a medicina. Definitivamente pueden tener menos, pueden tener más y como quieran entrar. Simplemente utilizaron como una guía. ¿Realmente es la cantidad de horas lo que va a hacer la diferencia? No, es la calidad de tus experiencias, lo que tú creces, cómo tú creces como persona, como mencioné, ¿verdad? Ahorita. Mencioné algunas actividades específicas, sí, mencioné unas categorías en particular, pero por ejemplo, yo puedo manejar mis horas clínicas, por ejemplo, dentro de una oficina médica, atendiendo pacientes, mientras que, por ejemplo, el compañero tal vez está de voluntario en una ambulancia haciendo sus horas clínicas. So, nuevamente, tienen, ¿verdad? No, no es una actividad en particular específica que solamente se puede hacer de una manera, se pueden hacer de varias maneras. Así que nuevamente no quiero que piensen que si no se hace exactamente así, no van a ser competitivos. No, hay varias maneras en que se puede trabajar. Ah, nuevamente, como les mencioné, ¿verdad? Aunque sé que trabajo con organizaciones estudiantiles, nuevamente, si solamente estás viniendo, ¿verdad? A las reuniones, solamente eres miembro, eso no va a hacer mucho por ti. Tienes que estar envuelto en los proyectos, ¿verdad? De las organizaciones estudiantiles. Eso, por ejemplo, si tu organización estudiantil tiene un proyecto grande, creo que en Mayagüez, creo que van a hacer unas ventas de algo para montar un piso nuevo en un hospital nuevo. Mira, y tú eres parte de los que lidera eso. Excelente, ¿verdad? Únete a ese tipo de iniciativa. Eso es lo que realmente, ¿verdad? Te va a ayudar a crecer como persona. Y nada, ya estamos casi terminando. Ya hablamos de las actividades curriculares, ya hablamos de los números. Pero también otra cosa que tal vez casi nadie habla y que de hecho hasta las mismas, como que hasta los mismos procesos de solicitud lo mencionan bien por encima, pero sí es bien, bien importante, es cuando nosotros solicitamos a la escuela de medicina. Para aquellos que no sepan, la escuela de medicina o la solicitud abre en esencia un año antes a cuando tú quieres entrar. So, por ejemplo, aquellos que quieren empezar ahora medicina en verano del 2026, la solicitud abre en mayo de 2025. So, ya lleva mayo, junio, julio, agosto, lleva 4 meses abierta, ¿verdad? Con septiembre es casi 5 meses abierta, ya lleva la solicitud, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que los estudiantes no saben es que las escuelas de medicina, según van solicitando, van entrevistando y van aceptando estudiantes. So, por ejemplo, en Puerto Rico, ya el mes que viene, en octubre, van a abrir, ¿verdad? Ya van a estar llegando las primeras entrevistas para los estudiantes de medicina y para finales de octubre y noviembre ya van a haber aceptado a los primeros estudiantes. Y aunque, por ejemplo, los otros días en nuestras redes sociales, en Instagram, se estuvo publicando que tienes hasta diciembre para solicitar, realmente solicitar en diciembre es una muy mala idea. Realmente tú quieres solicitar temprano porque nuevamente las entrevistas empiezan pronto. So, ¿por qué es importante solicitar temprano? Pues mira, es sencillo, vamos a decir que yo someto mi solicitud ahora en septiembre, nuevamente las solicitudes, ¿verdad? Las entrevistas empiezan en octubre. So, si yo someto mi solicitud en septiembre, probablemente ya a finales de septiembre ya, ¿verdad? Mi solicitud fue procesada y va a ser evaluada y probablemente ya en octubre o ya en noviembre la escuela de medicina entonces me puede llamar por entrevista para luego entonces aceptarme. So, cuando me vienen a llamar por una entrevista, en ese momento miren todo, ¿verdad? Y esto es hipotético, ¿verdad? Esto no, ¿verdad? Esto simplemente, esto es educativo. Posiblemente miren todos los espacios disponibles que hay todavía al momento que me están entrevistando, por ejemplo, a finales de octubre o en noviembre o en diciembre. Versus, por ejemplo, los que ya aceptaron. Versus, por ejemplo, si yo solicito, ya sea en enero, ya sea en diciembre, que usualmente yo no recomiendo esto,
al momento, ¿verdad? De entonces de cuando a mí me entrevisten, me entrevisten en febrero, me entrevisten en marzo, me entrevisten en abril, para el momento que me están entrevistando, nuevamente ya desde octubre, noviembre, diciembre, enero, llevan aceptando estudiantes todo este proceso. No es que no puedas entrar a la escuela de medicina, es que simplemente los espacios se van llenando y entrar con este menor espacio simplemente se convierte, ¿verdad? Mucho, mucho más difícil entrar. Y nuevamente por eso recomendamos que si vas a solicitar a la escuela de medicina, lo hagas temprano. Ahora lo que vamos a hacer, ¿verdad? Adiós, no lo puse aquí. Vamos a hablar ya mismito entonces de las fechas para solicitar. Antes de hablar ¿verdad? ¿Verdad? Antes de hablar de eso, quiero hablar de lo que se llaman los famosos gap years, que esto es una pregunta bien, bien frecuente. El famoso gap year, ¿verdad? Nuevamente, ustedes posiblemente vieron todo lo que yo les puse aquí. Y ustedes vieron eso y dijeron, diablo, o sea, a mí me queda como un año para graduarme, yo no puedo hacer todo eso en todo ese tiempo. ¿Eso significa que yo no voy a entrar a la escuela de medicina? No, definitivamente no. Probablemente lo que significa es que vas a tomar, ¿verdad? Que tener que tomar lo que se llaman los gap years o los años sabáticos. Vamos a ver entonces las estadísticas, ¿verdad? De los estudiantes que están entrando según, ¿verdad? Sus años sabáticos o años fuera del bachillerato. O sea, por ejemplo, los estudiantes que están entrando a la escuela de medicina, ¿verdad? Con menos de un año de gap year, en esencia, qué sé yo, se gradúan en mayo o se gradúan en diciembre y entran ese mismo verano, pues obviamente son menos de un año. Solamente es el 25%, 26% de los estudiantes, ¿verdad? Entran en esencia directamente después del bachillerato. Sin embargo, ¿verdad? Casi el 50% de los estudiantes al menos se está cogiendo 1 a 2 gap years para luego entrar a la escuela de medicina. El 16% se está cogiendo de 3 a 4 años, ¿verdad? Y el 8% se está cogiendo 5 más. Así que cuando vienen a ver, en esencia, 3 de cada 4 estudiantes, o casi el 75 o 74% de los estudiantes que están entrando a la escuela de medicina, mínimo se están cogiendo un gap years. ¿Qué esto les está diciendo? Nuevamente, como estuvimos viendo a través de la solicitud, es mucho trabajo que nosotros tenemos que hacer para poder ser competitivos para entrar a la escuela de medicina. No, entrar a la medicina hoy en día no es lo mismo que hace 20, 30, 40 años atrás. La demanda de los estudiantes, o sea, la cantidad de gente que quiere entrar a la escuela de medicina es muchísimo más que hace muchos años atrás. Por lo tanto, lamentablemente, hoy en día se ha convertido en una norma que muchos estudiantes simplemente tal vez no estuvieron bien orientados al principio o tal vez no hicieron las cosas como yo, que no hice las cosas bien al principio. Tenemos que tomar un tiempo extra para luego poder entrar a la escuela de medicina. Nuevamente, 3 de cada 4 estudiantes mínimos se están cogiendo un gap year. Nuevamente, la escuela de medicina te va a discriminar por eso o te va a considerar menos competitivo. La realidad es que no, eso es problema tuyo, a ellos no les importa. Lo que les importa es que al final del día, cuando tú termines solicitando la escuela de medicina, entonces en ese momento tú seas competitivo para nuevamente, ¿verdad? Nuevamente que valga la redundancia, competir con la demanda y entonces tus pases puedas pasar esos filtros. ¿Está bien? Vamos a hablar ahora del tiempo, pero antes de eso creo que tengo una pregunta. Pregunta, dentro de mi hecho de enfermería, cumplí con muchas de las actividades que están mencionando, comunitaria de administración, como este curricular, aunque sea, espérate, ¿cómo fue? Ok. Cumplí con muchas actividades que estás mencionando. Ok, cool. Cuenta con este curricular, aunque sean requisitos de mis cursos. Técnicamente sí, ¿verdad? Eso es algo muy positivo que tienen los que cogen los bachilleratos de enfermería, que simplemente por el hecho de que, ¿verdad? Tu bachillerato te permite trabajar directamente con pacientes, pues técnicamente sí, ¿verdad? O sea, te da una utilidad muy chévere que posiblemente los que no cogen biología o los que no cogen química, pues no tienen. Por eso a mí, por ejemplo, cuando alguien me dice, ¿qué bachito puedo coger? Y me dicen, mira, estoy pensando en un bachito de enfermería, eso es una muy buena idea, definitivamente, y simplemente cógete los cursos prerequisitos, ¿está bien? Digo, para estudiantes que están en programa binario con el fin de entrar a pensión, ¿en qué momento deben tomar el ENCA? Un año antes, esa es la realidad. Si tú quieres entrar 28, más tardar 27, verano del 27, ¿está bien? Y eso aplica para todo el mundo, ¿está bien? Depende de cuándo quieres entrar. Nada, vamos a mirar entonces. Aquí les voy a poner más o menos, ¿verdad? Cómo tú puedes planificar tu solicitud a la escuela ¿verdad? De lo que sería medicina. Esto va a estar simulando como si quisiéramos entrar en el verano del 2028. Para aquellos que no sepan, las escuelas de medicinas, ¿verdad? Abren su matrícula, por lo menos en Puerto Rico y Estados Unidos, una vez al año y esa matrícula empieza, ¿verdad? Acá hay siempre en julio o en agosto del año, ¿verdad? Que está entrando. Solamente es una vez al año, no es múltiples veces al año, ¿verdad? Como ocurre tal vez en escuelas internacionales. Por lo tanto, si yo quiero entrar en verano del 2028, ¿verdad? Esto es lo ideal, esto es lo mejor, esto es lo que se supone, lo más bonito, lo que tiende a funcionar.
no 100% porque nada existe 100%, pero muchas veces tiende a funcionar muy bien. So, por ejemplo, si yo quiero entrar al 2028, ¿verdad? En verano 2028, yo para mayo de 2026, primero que todo, debería estar evaluando si soy competitivo o hasta antes de esto debería evaluar, ¿verdad? Con todas las actividades que mencionamos, con promedio, actividades curriculares, ¿soy competitivo o no soy competitivo? Si me falta algo, vamos a decir, me falta research o me falta ¿verdad? Labor comunitario clínico o no clínico, o me falta liderazgo, pues mira, un buen momento para finalizar esas curriculares es en ese mismo verano del 2026, ya sea shadowing, ya sea comunitario. Esto es un buen momento para finalizarlo. Nuevamente, vamos a decir que todavía no me he graduado, todavía estoy estudiando en mi bachillerato, pues entonces ahora en el septiembre, por ejemplo, del 2026, es cuando yo empiezo, por ejemplo, a estudiar de Lenca. ¿Por qué yo quiero terminar con esas extracurriculares antes de meterle mano a Lenca? Idealmente tú quieres hacer eso porque el ENCAP típicamente coge de, como hablamos la semana pasada, como 900 horas de estudio. Esos son los promedios. Y vamos a decir que todo este periodo, vamos a decir que hasta el 27, tú todavía estás cogiendo clases, estás cogiendo cursos. A eso quieres añadirle todas esas curriculares que hablamos. Más también quieres añadirle el ENCAP. Por algún lado algo va a chispotear, por algún lado va a romper. Y la mayoría de veces, en mi experiencia, ¿verdad? Trabajando con estudiantes, wow, ya 4, 5, 6, 7 años ya en este punto, la gran mayoría de las veces donde rompe, ¿verdad? O donde se escapa, o donde se va el peo, como dicen por ahí, es en el ENCA. ¿Por qué? Porque el ENCA no es importante en este momento, porque tengo clases, porque tengo que cumplir con mi, qué sé yo, organización, tengo que cumplir con unos trabajos. El ENCA es para después. Muchas veces me dejan, me abandonan el ENCA, ¿está bien? So, idealmente queremos terminar todas las extracurriculares más o menos para este verano. Claro, si falta alguna y quieres terminarla ya para diciembre, sure, de verdad, efectivamente puede funcionar, pero idealmente no quieres que se meta para acá, porque nuevamente tú quieres concentrarte, ¿verdad?, en lo que sería ese NCAP. Ya cuando llegue enero, como tal, ya estoy a meses de empezar mi solicitud. Nuevamente, quiero entrar en el verano del 28. En mayo de 2027, yo quiero empezar a trabajar mi solicitud para la escuela de medicina. Por lo tanto, ya para enero, yo debo hablar con mis profesores, ¿verdad? Profesoras, mentores, quien sea. Hey, el verano voy a estar solicitando a la escuela de medicina. ¿Tú me darías una buena carta de recomendación? Sí, yo te la doy. Perfecto. La necesito para mayo, la necesito para junio. Te estoy avisando con tiempo. Por favor, tenme esa carta ready. De febrero a abril debería estar comenzando nuevamente ya para este tiempo acá, ¿verdad? En verano pasado se supone que ya tú hubieses hecho, ¿verdad? Suficiente challenge, ya tú hubieses trabajado con muchos pacientes. Acá ya en febrero a abril, entonces que tú empiezas a trabajar, ¿verdad? Con tu ensayo, con tu personal statement, explicando por qué tú quieres, ¿verdad? Solicitar o entrar a la carrera de medicina. Obviamente deberías estar también puedes bregar en parte con la solicitud y bregar, ¿verdad? Terminar, ¿verdad? Continuar estudiando de ENCA. Ya cuando llegue el verano, ¿verdad? Tenemos que trabajar lo siguiente. Tenemos que tomar el ENCA, y esto incluye a todo el mundo, incluyendo a las personas de binario, ¿verdad? Nuevamente, un año antes, más tardar. Y esa parte es importante. Más tardar un año antes a cuando yo quiero entrar. Aquellos que quieren entrar, por ejemplo, a verano 2028, tienen idealmente, si quieren ser competitivos, hasta septiembre de 2027 para coger ese ENCA y sacar el resultado que quieren. En ese mayo abre lo que es la solicitud de la Escuela de Medicina, que se llama ANCAS, y nuevamente, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajarla, empezamos a pedir adquisiciones de crédito, empezamos a pedir, ¿verdad? Todo lo que mencioné para someter mi solicitud, idealmente no más tardar de septiembre. ¿Se puede someter un poco después de septiembre? Sí, se puede someter en octubre, se puede someter en noviembre. Diciembre también técnicamente se puede someter, eso es bien tarde, igual que enero, porque nuevamente, porque tú no quieres someter para esas fechas, porque nuevamente ya en octubre las escuelas de medicina típicamente, ¿verdad? Típicamente empiezan a entrevistar. Por ejemplo, ahora mismo estamos en septiembre, el mes que viene, probablemente la Escuela de Medicina de Ponce, la Escuela de Medicina de San Juan Bautista, UCC, van a estar empezando a entrevistar. Y nuevamente, como les mencioné, una vez ellos empiezan a entrevistar, casi siempre el siguiente mes ya le están contestando a esos estudiantes con sus primeras rondas de aceptaciones. Nuevamente, ¿qué pasa si yo vengo y someto mi solicitud en diciembre? O, por ejemplo, cojo mi ENCA, ¿verdad? Porque técnicamente hay escuelas en Puerto Rico, particularmente las privadas, te permiten coger ese ENCA en enero, pero mira porque usualmente eso no es una buena idea y simplemente muchas veces para cogerte chavo. Um, Tú coges el ENCAS en enero, aquellos que no saben, el ENCAS se tarda un mes en llegar al resultado. Ese resultado no me va a llegar como hasta febrero, mediados de febrero, finales de febrero. ¿Qué significa eso? Eso significa que hasta febrero o marzo la Escuela de Medicina no va a poder evaluar mi solicitud y nuevamente, ¿verdad? Desde octubre empieza la entrevista, en noviembre entrevistan, ¿verdad? Y todo este proceso siguen entrevistando.
pero están aceptando en noviembre, diciembre, enero, febrero. Vamos a decir que te evaluaron en marzo, no es hasta abril que probablemente te pueden dar una aceptación. Pero ¿cuál es el problema? Nuevamente, todo este proceso están entrevistando y están aceptando gente. Una de las cosas que pasa, nuevamente, es representativamente lo que está pasando, esto que está aquí. O sea, yo solicito tarde o me meto mi enca tarde, nuevamente no significa que no pueda entrar a la escuela de medicina, pero significa que las probabilidades empiezan a disminuir enormemente y ya las probabilidades de entrar a las escuelas de medicina en esencia están a como 8 o 9% en esencia, eso nuevamente es bien riesgoso. Yo tengo clientes que lo han logrado y han entrado, definitivamente, pero nuevamente siempre existe la posibilidad de que tal vez entren a una escuela de medicina que no es la que querían y tienen que gastar chavos adicionales porque tal vez se tienen que hospedar cuando tal vez en la original, si hubiesen, ¿verdad? Trabajado las cosas como debidamente, pues tal vez hubiesen entrado a esa escuela y se hubiesen ahorrado tal vez 20,000, 40,000 dólares en deuda. O sea, nuevamente tienen que ser bien, ¿verdad? Es una decisión bien seria, mi gente. Tienen que hacerlo las cosas tempranas. Así que nuevamente, ¿verdad? Nos entrevistamos en marzo para aquí continuar la entrevista, siguen aceptando, empieza lo que se llama las listas de espera, que pues como que pues técnicamente te quisiera aceptar, pero no tengo espacio, so vamos a ver si me surge un espacio para luego llamarte y entonces en el verano del 2028 empiezan las escuelas de medicina. Nuevamente, como mencioné, esto es lo ideal si queremos entrar y ser lo más competitivo posible para cualquier escuela de medicina. ¿Se puede hacer en menos tiempo? Sí, se puede hacer en menos tiempo. ¿Te vas a divertir si lo haces en menos tiempo? No, no te vas a divertir y probablemente muchas veces te sale hasta más caro. Por ejemplo, tengo muchos estudiantes que ahora en octubre, noviembre, diciembre me están bregando con las solicitudes y eso los pone en un riesgo, ¿verdad? De disminuir, ¿verdad? Las probabilidades. Y nuevamente, usualmente tú no quieres eso, tú quieres trabajarlo, ¿verdad? En estos periodos. ¿Está bien? Nada, mi gente, creo que básicamente eso es todo. Nuevamente, si quieren mirar estos números, pero yo no voy a entrar en 2028, yo quiero entrar en 2027, cambia los números. O sea, quiero entrar en 27, pues cambia esto de 26, cambia a 25. Quiero entrar en el 29, cambia esto a 27, este que está acá a 28 y este que está a 29. Es lo mismo, sigue siendo la misma estructura. Nuevamente, usualmente tú quieres planificar tu solicitud con 2 años de anticipación. Así que nada, ya hablamos de qué nos hace competitivo. Vamos a rapidito hablar de cómo nosotros ayudamos a los estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes, nosotros trabajamos con lo que se llaman los itinerarios personalizados, o te ayudamos a estudiar con el ENCA y también los ayudamos con otros servicios como entrevistas, como revisión de personal statement, como la revisión de la solicitud de ANCA. También, si hay alguien que, por ejemplo, quiere que nosotros calculemos el promedio, lo podemos hacer. Eso se llama el servicio de consejería individualizada, donde cogemos toda tu transición de crédito, cogemos tu CV y entonces te ayudamos a determinar si eres competitivo o no eres competitivo, ¿verdad? En este momento. Para aquellos interesados en Arenca, la mayoría de nuestros clientes, ¿verdad? Esto es un promedio de todos los clientes, empiezan más o menos en una media de 483 y ¿verdad? Cuando una vez, ¿verdad? Después de seguir el itinerario y seguir las recomendaciones, están sacando, ¿verdad? 499. Igualmente, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Hacemos los estudios, tenemos una desviación estándar de 5,1. Son otras palabras, ¿verdad? La media es 99, pero el rango está entre 494 a 504. Y de hecho, hoy me llegó una clienta, me envió sus resultados, sacó 501 y empezó en 482. Eso subió 19 puntos, ¿verdad? Estamos bien contentos. Los otros servicios que le mencioné, nuevamente tenemos algo que se llama el combo Camino Medicina, ¿verdad? También tú puedes trabajar todos los servicios aparte si deseas, pero un servicio en particular que tal vez te pueda ayudar en todo este proceso se llama el combo Camino Medicina, que incluye nuevamente lo que es el itinerario de ENCA, que se discutió la semana pasada un poquito más a detalle, incluye la reunión, incluye el itinerario, pero también te incluye las 3 revisiones de personal statement con 2 reuniones para discutirlos, te incluye 3 entrevistas de práctica para simular las experiencias que te vas a encontrar aquí en Puerto Rico y también hacemos 3 revisiones de tus extracurriculares para la Escuela de Medicina por un total de $950 comparado a compañías tradicionales que solamente para ayudarte, ¿verdad? Para lo que sería el NCAT, ¿verdad? Te están, ¿verdad? Cobrando de esa cantidad en adelante. En el chat acabo de poner el enlace de lo que es la tienda. En ese enlace están todos nuestros servicios y en el segundo enlace está el de Combo Camino Medicina, que es este servicio en particular. Mucha gente me pregunta si tenemos planes de pago. Sí, este plan se divide en 4 pagos de 235 mensual hasta que pues, básicamente terminas de pagarlo. 237,50. Clientes que han cogido, por ejemplo, nuestro combo Camino de Medicina, por ejemplo, tenemos a Justiniano, que, ¿verdad? Aquí dice MS1, ¿verdad? En MS1 fue cuando nos dio su comentario, ya está en segundo año. Y entonces ella estuvo diciendo que, ¿verdad? El itinerario le ayudó mucho a estudiar de ENCA. Ella subió de 476, subió 20 puntos, sacó 496 en su ENCA, ¿verdad? La ayudamos con el personal statement, hizo entrevistas y ella fue aceptada a las 3 escuelas de medicinas privadas en Puerto Rico y decidió irse por UCC. Aquí tenemos a Diana, también, ¿verdad? Fue clienta del combo
Camino a Medicina, so trabajamos todo lo que mencionamos, personal statement, entrevistas, ensayos y también, ¿verdad? Elenca, y ella dice que si, ¿verdad? Sin Italia probablemente nunca se hubiese podido organizar. Terminó sacando 501 en su ENCA y fue aceptada a las 4 escuelas, ¿verdad? De medicina. Muy buena joven. Estos son algunos clientes nuevos que, ¿verdad? Empezamos recientemente entraron este año. So, por ejemplo, tenemos a Carlos Más, que también, ¿verdad? Fue cliente del Combo Camino a Medicina y fue aceptado a las 4 escuelas. También tenemos a Kevin, que cogió el combo de medicina y también cogió el de consejería individualizada y ahora mismo está en la escuela de medicina Ponce. Pero nuevamente me estoy enfocando mucho en combo camino medicina. Eso no significa que no trabajemos los servicios, ¿verdad? Individuales o aparte. Definitivamente lo hacemos como, por ejemplo, Amanda, que estuvo trabajando el itinerario personalizado y la revisión de personal statement, ¿verdad? También le ayudamos en su proceso y ahora mismo está en ciencias médicas. También fue aceptada a las 4 escuelas de medicina. Y nuevamente, aunque sí estoy hablando mucho de medicina, 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 también trabajamos con estudiantes de otras profesiones. Por ejemplo, Juan, estuvimos practicando, yo personalmente trabajé las entrevistas con Don Juan y, por ejemplo, él ahora mismo, ¿verdad? Bien agradecido, ¿verdad? Por la oportunidad y la confianza. Ahora mismo, ¿verdad? Este año empezó en la Escuela de Medicina de Ciencias Médicas como estudiante de dental. En el pasado hemos trabajado con estudiantes de farmacia que también han sido aceptados y también el año pasado trabajamos con veterinarias, o también han sido aceptados. Nada, estos son algunos de, ¿verdad? Nuestros clientes. Ustedes pueden contactarnos si están interesados en los enlaces que mencioné. Nuevamente, para recalcar, estos son algunos de nuestros servicios: itinerarios de estudios personalizados para Lenca, revisión de ensayos de personal statement, entrevistas de prácticas, revisión de ANCAS, el consejería planificación. Nuevamente, si tienes dudas, wow, yo no sé cuál es mi promedio, no sé si soy competitivo, este es el servicio que yo recomendaría si quieres que nosotros te evaluemos. Y consultas individuales simplemente para contestar preguntas. Nos pueden contactar nuevamente, acá, envía el enlace donde están todos los servicios, incluyendo el combo Camino Medicina. También nos pueden escribir en el WhatsApp al 787-940-1983. Nuevamente, esta conferencia se va a estar subiendo a nuestro YouTube, so pueden escanear el código y ahí entonces, ¿verdad? Nuevamente, todas las conferencias recientes se están tratando de subir, estamos tratando de mantener, ¿verdad? Nuevamente, yo sé que tal vez se tuvieron que ir algunos de ustedes o quieren volver a repasarla o tal vez quieren discutir esto con tal vez sus seres queridos para que entiendan qué es lo que está pasando con la realidad de ustedes. O nuevamente también se va a estar subiendo, ¿verdad? A lo que sería, ¿verdad? A nuestro YouTube también, ¿verdad? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, TikTok yo no lo estoy usando, pero Facebook, nuevamente YouTube. Nos pueden seguir, ¿verdad? En las redes sociales, simplemente búsquennos como Puerto Rico. Eso sería todo, mi gente. Gracias por estar aquí casi 1 hora y pico. Yo sé que fue larga. Hopefully, espero que les haya contestado muchas de sus dudas y preguntas y les di, ¿verdad? Más o menos una idea de cómo trabajarlo. Ahora nos vamos a quedar un ratito para, ¿verdad? Preguntas, dudas. No tienen que ser de Lenca, ¿verdad? No tienen que ser de competitividad, pueden ser de lo que ustedes quieran. Nos vamos a quedar aquí un ratito para contestar. Nuevamente, gracias a las organizaciones auspiciadas. Para aquellos que no sepan, nosotros auspiciamos organizaciones estudiantiles y esas organizaciones estudiantiles, nosotros entonces, ¿verdad? Les damos descuentos particulares, ¿verdad? A esas organizaciones estudiantiles y de hecho a las que están participando. Aprovechen y envíen las listas de asistencia si tienen que enviarlas, las van a estar enviando en el chat. Así que nuevamente habla con tu directiva para averiguar si eres parte de una organización auspiciada. Maybe eso te puede dar, ¿verdad? A ti un descuento con nosotros. Y si no eres parte de una organización auspiciada, pídele a tu directiva entonces a ver si quieren unirse a nosotros. Eso sería todo por hoy, mi gente. Les agradezco un millón. Me voy a quedar un ratito para contestar cualquier duda o pregunta que tengan. Déjame, voy a tomar agua. Y aquellos que no tengan dudas y preguntas, gracias a todos. Espero que hayan, ¿verdad? Aprovechado la conferencia de hoy. Agua, agua. Ok, déjame prender el chat, que creo que están. Ok. Esa la contesté, si no me equivoco. Ah, esa la contesté. Esa la contesté. Ok. Ok, si me interesa. Quiero decirlo, no sé si es Ye o G, Jenny, Jenny Lian, ok, creo que dije bien, me deja saber. Si me interesa cómo cambio medicina, para sacar sitio inicial mediante la página, área de sitio de prioridad o de consulta. Como tú quieras, si, ¿verdad? Como que tú no necesitas una consulta para comprar ese servicio, puedes hacer una consulta con nosotros si deseas. Nada, en la misma página web ¿verdad? Como que de cómo camino medicina, tú básicamente lo compras, ¿verdad? Quieres el servicio y entonces se supone, ¿verdad? Mi recomendación, no pongas un email @edu o, ¿verdad? Como que educativo, pon
uno personal, porque usualmente los UPR-Edu, Inter-Edu siempre me dan problemas. So, se supone que cuando entonces tú quieres el servicio, automáticamente, menos de 5 minutos, 2 minutos, te llegan varios emails con las instrucciones de cada servicio. Mi recomendación, si quieren trabajar como caminos y medicinas, es que siempre empiecen con el itinerario, porque nuevamente si miramos, ¿verdad? Si te acuerdas del como que plan más o menos que te puse, casi siempre el itinerario es lo más que coge tiempo. También en el itinerario yo te doy un formulario bien extenso donde te pido el promedio, donde te pido actividades curriculares para evaluar si eres competitivo o no en este momento. Claro, nada parecido como la consejería, porque la consejería yo me siento con los números como tal. So, yo te pido la transición de crédito y yo lo calculo. En el formulario de Elenca, simplemente dame tú el número, ¿verdad? Lo tienes que calcular tú. Pero más o menos eso me da una idea de dónde tú te encuentras, pero también yo te voy a pedir cuál es tu horario disponible, o sea, qué tú tienes ahora mismo, cuáles son tus responsabilidades, y eso me da una idea de dónde tú te encuentras y así yo te puedo dar, ¿verdad? Como que recomendaciones per se, ¿está bien? Lo demás, pues, se trabaja según, ¿verdad? Según tú lo necesitas. So, vamos a decir que tú quieres entrar para el 2027. Yo recomendaría que ahora, septiembre, octubre, se esté empezando a trabajar el ENCAR para que más o menos podamos tener una discusión de cuándo deberías estar cogiéndolo, cuándo deberías tomarlo, cuánto tiempo deberías estudiar, qué recursos deberías estar utilizando. Ah, para enero o febrero deberíamos empezar entonces con el Personal Statement, ¿verdad? 26. Lo mismo con ANCAS, se debería estar empezando más o menos para abril, mayo aproximadamente. Y entonces las entrevistas se deberían estar trabajando idealmente entre agosto y septiembre, porque, ¿verdad? No quiero que en octubre te llamen de la noche a la mañana, hey, vente por una entrevista y no has pasado por las prácticas. Eso son más o menos, ¿verdad? Lo que yo te diría, ¿está bien? Pero nuevamente, una vez tú compras el servicio, te van a llegar un montón de emails y ahí están todas las instrucciones, incluyendo cómo reservar tu cita. Nuevamente, siempre recomiendo, empieza con el itinerario, que ahí siempre ese es el mejor servicio para empezar, ¿está bien? Laura, buenas noches a ti, gracias a ti, Thais, gracias a ti, Thais. Espero que hayas, ¿verdad? Aprendido. Jesús me dice gracias, Johnny me dice gracias, gracias a ti. Sí, voy contigo ahora, Liz. Vi que justamente he contestado mensajes poco a poco, sé que tienes dudas. Te voy a pedir lo siguiente, las dudas que tengas, envíamelas con fotos, videos, detalles de qué tienes dudas, para entonces con calma atenderte a ti nada más en WhatsApp, ¿está bien? So, eh, dime exactamente, ¿verdad?, cuáles son tus dudas y entonces después de la reunión, pues te las atiendo, ¿está bien? Pero sí, justamente antes de ver la conferencia lo vi, pero quedaban como 5 minutos. So, iba a contestarte, si no tuviese conferencia, te hubiese contestado hoy. Pero nada, envíamelas y te las contesto ahora, ¿está bien? Yelian me dice que sí, gracias. Ok, perfecto. Y nada, me envías, ¿verdad? Liz, envíame las dudas específicas. Mira, no sé dónde está esto, no sé dónde están los otros. Entre más específico, mejor. ¿Está bien? Creo que alguien enviaron listas ahí. Alexandra UPRH me enviaste una lista de estudiantes. Ah, gracias a todos, a Feita, Fabiola, Neylis, Yoreli, Joali, Yadiani, Félix, Darima. Gracias, te voy a dar like a la lista. No voy a leer todos esos nombres, pero thank you, thank you, thank you. Bien. Nada, no sé si alguien más tiene dudas o preguntas. Me voy a quedar un rato, voy a darle stop recording. Yo creo que ya no vale la pena seguir grabando. Gracias a todos, mi gente, se me cuidan. Si hay alguien que se quede tiene dudas o preguntas, pues me voy a quedar un ratito más para contestar esas dudas o preguntas, ¿está bien? Y déjame el stop.